Algunas personas parecen haber nacido con menos suerte que otras. Esta chica era una de ellas. Desde el desempleo y la ruina financiera hasta las presiones de la vida, parecía estar siempre al borde del abismo. Sin embargo, la mayor de sus tragedias aún estaba por llegar. De repente, la misma Yerrin se vio convertida en la principal sospechosa de un misterioso asesinato. ¿Cómo superaría la chica estos enormes retos? Yerrin era una chica cuyo destino era extraordinariamente duro y trágico. Como no tenía dinero para pagar una buena barbacoa para los dos, no le quedó más remedio que fingir que estaba a dieta, dejándole a él toda la comida. Yerrin creía que el amor verdadero se recompensaba con el sacrificio. Pero, irónicamente, fue traicionada tanto por su mejor amiga como por su amante. Tras descubrir la traición, se hunde en la desesperación y pierde el interés por todo. Cabe destacar que Yerrin sufre de insomnio severo. No puede dormir a menos que alguien le cante una nana todas las noches. Como necesita que alguien le cante para dormir cada noche, aceptó salir con ese hombre sin escrúpulos. Se graduó en una prestigiosa academia de música, pero su carrera nunca fue fácil. Actualmente, Yerrin es solo saxofonista suplente de la Orquesta Sinfónica. Un puesto no oficial. Sin embargo, para ganarse la vida, Yerrin debe compaginar varios trabajos temporales. Había sido camarera, había intentado enseñar a cantar a gatos y ahora trabajaba como conductor de sustitución. Ese día, la desgracia se cebó con ella. Yerrin aceptó un trabajo como taxista. Inesperadamente, su pasajera, incapaz de soportar los golpes de la vida, había acudido a la orilla del río para acabar con todo. Al ver la crítica situación, Yerrin empleó inmediatamente las técnicas de persuasión que había aprendido en vídeos online para disuadir a la mujer de sus oscuros pensamientos. Pero la vida no es como un sueño. Antes de que la mujer pudiera cambiar de opinión, resbaló y cayó al agua. En ese instante, Yerrin, sin dudarlo un momento, saltó como una superheroína y la salvó. Poco después, tanto Yerrin como la mujer fueron rescatadas por el equipo de salvamento. Apenas se había calmado cuando recibió una llamada de su amiga íntima Jinna. Solo entonces Yerrin se dio cuenta de que se había olvidado de la actuación de su amiga. Le contó con sinceridad a Jinna el desafortunado incidente. Jinna se enfureció inmediatamente, furiosa porque Yerrin, que no sabía nadar, se había atrevido a hacer de heroína arriesgando su propia vida, para ayudar a Yerrin a salir de su abatimiento. Jinna hábilmente dirigió la conversación hacia los hombres guapos. Un remedio psicológico muy eficaz. Jinna anunció que la orquesta acababa de dar la bienvenida a un nuevo director de orquesta muy guapo. Con solo verlo, te garantizabas una noche de sueño profundo. Jinna adjuntó generosamente una fotografía y le aseguró a Yerrin que ver ese rostro curaría su insomnio. Aunque Yerrin regañó a Jinna, estaba claro que se había emocionado. Su rostro delataba una emoción inconfundible. En ese momento, empezó a llover de repente. Como si el cielo quisiera complicarle aún más la vida a Yerrin. Entró corriendo en una tienda para comprar un paraguas y algo de comida. Sin embargo, irónicamente, solo le alcanzaba para comprar comida. Sin otra opción, Yerrin dejó atrás el paraguas a regañadientes. Inesperadamente, un hombre llamado Joono recogió el paraguas que ella acababa de dejar caer. Le entregó los artículos y se dio la vuelta para salir bajo la lluvia. Yerrin entró en pánico y corrió tras él, queriendo devolverle las cosas. Pero después de correr solo unos pasos, se dio la vuelta y huyó aterrorizada. Como si hubiera visto algo espantoso, se metió corriendo en un callejón, donde se quedó paralizada, iluminada por los faros de un coche. Una serie de imágenes horribles pasaron por su mente, de un hombre culpando a una mujer por no prestar atención después de un accidente. Mirando fijamente su rostro, se desmayó del susto, despertó y se encontró en el hospital. La hermana mayor de Yerrin, Eunmi, le entregó un par de baquetas, su compañera inseparable, y le explicó que el hombre las había devuelto ayer. Al hombre le preocupó que se mojaran, así que se las entregó personalmente a Eunmi. Yerrin examinó las baquetas, meticulosamente envueltas, y sospechó que aquel hombre no era una persona corriente, sino quizá un artista. Se reprendió de nuevo por haber olvidado pedirle su número de teléfono. Al ver esto, Eunmi le dio una palmadita en la cabeza a Yerrin y le prohibió fantasear con desconocidos. Debía centrar su energía en su novio actual. Eunmi incluso hizo una apuesta: si él no la engañaba al mes siguiente, ella dejaría su trabajo como médica. Yerrin protestó inmediatamente, defendiendo a su novio. Yerrin estaba segura de que June la quería tanto como el primer día. Nada más salir Yerrin del hospital, Jinna le informó de que el apuesto director Taeo estaba haciendo audiciones para un puesto de baterista. Sin dudarlo, Yerrin cogió un par de baquetas y corrió hacia la orquesta con mirada decidida. Pero su vida era demasiado turbulenta, tan absorta. De repente lanzó las baquetas al aire y corrió tras ellas frenéticamente. ¿El resultado? Yerrin se torció el tobillo y se cayó del escenario. El director Taeo no pudo evitar echarse a reír ante el espectáculo. Esa noche, el insomnio atormentó a Yerrin una vez más. Al amanecer, Eunmi se dio cuenta de que aún no había dormido. Yerrin pensó en enviarle un mensaje a su novio para que la consolara, pero su mensaje anterior seguía sin respuesta. Al día siguiente, mientras compraba fideos instantáneos en la tienda,
Yerrin se encontró inesperadamente con Jono, el hombre que la había rescatado. Antes de irse, le dejó su número de teléfono y se ofreció a ser su asistente personal, prometiéndole llevar sus bolsas, buscarle medicinas o simplemente charlar cuando le atacara el insomnio. Yerrin pronto se enganchó al servicio de chat, con la esperanza de que pudiera aliviar su insomnio. Pero Yerrin era demasiado ingenua para darse cuenta de sus miradas sugerentes. Jinna invitó a Yerrin a una reunión de antiguos alumnos para consolarla tras su fracaso en la audición. La reunión estuvo llena de risas y alegría. Todos compartieron alegremente sus carreras y logros. Yerrin se sintió perdida y tuvo que confesar que había suspendido 17 audiciones. Actualmente trabajaba como conductora a tiempo parcial. Ayer se había caído del escenario y le dolía todo el cuerpo. Sin embargo, declaró con valentía que tenía un sueño y un novio que la quería. Esto provocó el aplauso de toda la clase. Pero la alegría fue efímera. Cuando fue al baño, el chat de la clase se convirtió en un caos. Al aparecer un mensaje y una foto, mostraba al novio de Yerrin, Jono, el violinista, en una situación comprometedora con otra mujer, claramente grabado entrando en un hotel. Al salir del baño, Yerrin percibió el ambiente sofocante. Echó un vistazo a su teléfono y casi se desmaya del susto. Corrió al baño y vomitó, como si intentara expulsar toda su desesperación. De camino a casa, Yerrin pasó por el restaurante de barbacoa donde ella y June habían compartido recuerdos felices. Recordó cómo, cuando no tenían dinero, solo pedían una comida. Incluso fingía estar a dieta para que él se la pudiera terminar. En aquel entonces, June le había cogido la mano y le había declarado su amor. Pero ahora, la realidad era brutalmente dura. Ignorando las miradas curiosas de los transeúntes, Yerrin se quedó delante del restaurante, llorando amargamente. Jono pasaba por allí y fue testigo de esta escena desgarradora. Rápidamente la apartó para evitar problemas. Todos los que estaban alrededor podían ver que las emociones de Yerrin habían tocado fondo. Ante la crítica directa de Jono, Yerrin se sintió completamente frustrada y resentida. En un momento de confusión emocional, le dio una bofetada en la cara, y le preguntó furiosa si se estaba burlando de su lamentable estado. Para demostrar que no era débil, le agarró imprudentemente por los pantalones. Yerrin le hizo una propuesta atrevida, preguntándole si pasaría la noche con ella. A la mañana siguiente, Yerrin se despertó sobresaltada por el estridente sonido de su teléfono. La persona que llamaba no era otra que Yeon-ho, la amante de June. En su lugar de encuentro, Yeon-ho declaró sin dudar que June no tenía intención de romper con Yerrin, aunque ella misma se había cansado de la relación clandestina. Yeon-ho aconsejó a Yerrin que considerara los acontecimientos del día anterior como un pequeño contratiempo y se reconciliara con June. June se arrodilló rápidamente ante ella, suplicándole perdón. Sin embargo, Yerrin no era alguien a quien se pudiera intimidar fácilmente. Furiosa, señaló la chaqueta de su novio y gritó, ya que era la misma chaqueta que ella había pagado a plazos durante más de 10 meses. Le preguntó con severidad dónde estaba la conciencia de June. Al traicionar un afecto tan genuino con tanta crueldad, le preguntó con ira si alguna vez la había amado de verdad, o si simplemente la había utilizado como una herramienta para asegurarse sus 8 horas de sueño. El golpe de la realidad le destrozó el corazón en 1000 pedazos. En ese momento, decidió que todo había terminado, aunque esa dolorosa relación había terminado. El terrible insomnio seguía atormentándola. Por eso, Yerrin decidió llamar a Jono y pedirle que le cantara una nana. Además de esta peculiar petición tenía que cantar lo peor posible. A la hora señalada, Jono llamó, y entonces, cantó una canción completamente desafinada, con una voz tan horrible, que a cualquiera le entraban ganas de dormirse al instante, solo para dejar de oírla. Aunque tuvo que soportar la tortura auditiva con una mueca de dolor, perseveró hasta que terminó la canción. Curiosamente, Yerrin se fue sumergiendo poco a poco en un sueño profundo. Solo cuando Jono se dio cuenta de que había un silencio total al otro lado de la línea, colgó. Su expresión se volvió pensativa antes de sacar bruscamente un cuchillo afilado de su bolsillo. Los recuerdos de un año atrás volvieron a su mente. Había sido testigo de la muerte de un hombre que llevaba un anillo en el dedo índice, y había recuperado ese mismo cuchillo de la escena del crimen. Desde aquel fatídico día, lo había considerado una prueba vital e irrevocable. Sus padres habían muerto en un accidente cuando ella tenía 5 años. Desde ese momento, su tío la había acogido, y la había querido como si fuera su propia hija. Esa noche, Yerrin volvió a pasar por delante de un restaurante de barbacoa de camino a casa. Jono solo había estado bromeando con Yerrin, pero Jono la invitó generosamente a disfrutar de un suntuoso festín de barbacoa. Eso cumplió un deseo que ella tenía desde hacía mucho tiempo. Esa noche, Jono llamó a Yerrin como de costumbre, y le cantó una nana con su horrible voz. Después de confirmar que Yerrin estaba dormida, Jono abrió el piano y sacó su móvil. Entre las fotos había una de Yerrin con un hombre que llevaba un anillo en el dedo índice. Era el hombre que había perdido la vida un año antes. Al día siguiente, mientras Yerrin enseñaba a los niños a tocar la batería, de repente recibió una llamada invitándola a unirse a la banda como segunda mano. Al escuchar esta noticia, Yerrin se llenó de alegría.
ya que era su mayor sueño. Taeo le agradeció a Yerin por ayudarlo a elegir un regalo, así que también le dio un pequeño obsequio. Amablemente la llevó a casa. Yerin estaba desconcertada por el motivo por el que la habían aceptado a pesar de su mala actuación en la audición, pero Taeo se limitó a sonreír y respondió que la necesitaba. Sin embargo, en el primer día de Yerin con la banda, notó que todos la miraban con extrañeza. Hinna le explicó que se habían difundido rumores, que afirmaban que Yerin era la miembro más débil de la banda, y que solo había conseguido la oportunidad gracias a su aspecto físico. También había una fotografía de ella y Taeo juntos, a pesar de ser despreciada y aislada por sus compañeros. Yerin decidió mantenerse firme, siguiendo el consejo de Hinna. Justo antes de que comenzara el ensayo, Yeon-ho apareció de repente y abofeteó a una compañera. Era la persona que había difundido rumores maliciosos sobre Yerin y Taeo visitando un hotel. Yeon-ho lanzó una severa advertencia que asustó a todos. A continuación, entró el director Taeo y presentó a 3 nuevos miembros: Yerin como arpista, Yeon-ho y Hinna como violinistas. Por último, para sorpresa de Yerin, el pianista era Hono. Comenzaron los ensayos. Pero, bajo una enorme presión, Yerin seguía cometiendo errores, lo que obligó a Taeo a acortar la sesión. Esa noche, Yeon-ho buscó a Taeo para confesarle que había estado saliendo con el novio de Yerin. Reveló una verdad impactante. Lo había hecho para vengarse de Yerin. Al darse cuenta de la inusual atención que Taeo le prestaba, Yeon-ho, naturalmente sospechosa, le preguntó a Taeo sin rodeos si su reciente entrevista había sido una farsa montada para que Yerin entrara en la orquesta. Yeon-ho estaba perpleja porque, después de lo que le había pasado a Yerin un año antes, Taeo se había interesado de repente por ella. Ante esta pregunta directa, Taeo permaneció en silencio. Simplemente abrazó a Yeon-ho en silencio, para evadir el tema. De repente la besó. Al día siguiente, Yerin salió a practicar y se encontró por casualidad con Hono. Él mencionó que conocía a una persona importante con años de experiencia en el campo. Le propuso llevar a Yerin a conocer a esta persona para comprender la situación. Confiando en Hono, Yerin aceptó acompañarlo. Sin embargo, al llegar a su destino, se dio cuenta de que Hono la había engañado para que hiciera senderismo, y que no existía tal colega. Furiosa por haber sido engañada, Hono siguió ignorándola. Corrió por delante, instándola a que tomara el teleférico con él. Tras repetidas súplicas, ella lo siguió a regañadientes hasta la cima. Sin embargo, la mala suerte parecía implacable. Cuando finalmente llegaron a la estación del teleférico, se enteraron de que estaba temporalmente cerrado por mantenimiento. Profundamente decepcionada, Yerin se dispuso a descender. Pero Hono la llamó. La invitó a tomar juntos el teleférico a la mañana siguiente. Esta propuesta sorprendió a Yerin como un rayo caído del cielo. Una sensación familiar y persistente se agitó en su interior. Girando lentamente la cabeza, vio a Hono girando distraídamente un pequeño cuchillo en su mano. Yerin se quedó paralizada por el terror. Su mirada tenía algo esquivo e indescifrable. Un recuerdo terrible afloró a la superficie. Las imágenes pasaron por su mente: ser perseguida, correr para salvar su vida. Yerin, aterrorizada, se dio la vuelta y huyó. En su pánico, chocó con un transeúnte y tropezó, cayendo al suelo. Cuando Yerin vio a Hono acercándose para ayudarla, gritó y retrocedió horrorizada. Él la miró fijamente y le preguntó por qué estaba tan asustada. Abrumada por la emoción, de repente rompió a llorar. Confesó que, desde el incidente de hacía un año, había perdido varios meses de memoria. No recordaba en absoluto lo que había sucedido. Le rogó a Hono que la dejara marchar. El secreto de aquel incidente de hacía un año se fue desvelando poco a poco junto con los dolorosos recuerdos. En aquel fatídico día, Yerin seguía arrastrando los pies sin rumbo fijo bajo la lluvia torrencial, con los tubos intravenosos aún conectados. En medio de sus caóticos pensamientos, resonaba la promesa de un hombre. Mañana por la mañana, tomaremos juntos el teleférico. Esas palabras resonaban como una maldición ineludible. Incapaz de soportar la tensión psicológica, se arrodilló bajo la lluvia. Inconscientemente, pronunció unas palabras. Negó vehementemente cualquier culpa, insistiendo en que no había hecho daño a nadie. Después de pronunciar esas palabras, se sentó y lloró desesperadamente. En ese momento, un hombre misterioso se acercó lentamente. Le preguntó fríamente si recordaba quién era él, si recordaba si había hecho daño a alguien. Antes de que Yerin pudiera responder, se derrumbó por el agotamiento. A medida que la cámara se elevaba lentamente, el rostro del hombre bajo la lluvia se fue enfocando gradualmente. Se reveló una verdad impactante. Ese hombre no era otro que Hono. La incorporación de Hono a la orquesta suscitó una considerable controversia. Aunque Yeon-ho preguntó a Taeo por el motivo, seguía sin poder aceptarlo, ya que Hono no se había graduado en una institución prestigiosa, ni tenía experiencia en audiciones rigurosas. Yeon-ho sentía que el estilo pianístico de Hono era idéntico al de un conocido suyo. Sospecha que Taeo reconoció esta similitud, por lo que rompió el protocolo para admitir a Hono. Al ver las dudas de Yeon-ho, Taeo se limitó a sonreír y le dijo que estaba pensando demasiado. Se negó a seguir hablando del tema. Tras el accidente en la montaña,
Joono llevó a Yerrin al médico. De vuelta a casa, Joono vio repetidamente el vídeo de la entrevista de Eunmi. En las imágenes, Eunmi contaba que su decisión de convertirse en médica se debía a su hermana. Cuando Yerrin era pequeña, la muerte repentina de sus padres le causó un profundo trauma psicológico que la dejó incapaz de hablar. Un año antes, Yerrin sufrió otro incidente grave. Tras ese suceso, Yerrin permaneció muda durante aproximadamente un mes. Sufrió graves secuelas que persisten hasta hoy. Todavía no puede recordar lo que pasó, y sufre de insomnio y pesadillas recurrentes. Como médica, Eunmi se sentía impotente para tratar a su propia hermana, y estaba profundamente angustiada por ello. Poco después, cuando Yerrin despertó en el hospital, recibió una llamada de la banda. Llena de esperanza, se apresuró a acudir al lugar, solo para recibir una notificación de despido. Con el corazón roto, arrastró su cuerpo cansado a casa y lloró toda la noche. Aunque profundamente herida, debía reunir fuerzas para afrontar la vida. Yerrin seguía enseñando música a los niños, cuando recibió numerosos mensajes de su exnovio, invitándola a su actuación de baile callejero. Al llegar al lugar, lo vio cantando y bailando apasionadamente en el escenario, y en silencio lo felicitó por haber cumplido su sueño. De repente, un agudo dolor le atravesó el corazón. Se dio cuenta de que la habían traicionado. Justo cuando Yerrin se daba la vuelta para marcharse, recibió un mensaje de Yeonho, en el que la invitaba a reunirse en un bar. Allí, Yeonho le entregó a Yerrin una tarjeta de visita, y le explicó que un equipo de rodaje estaba buscando un bajista. Podría trabajar allí a tiempo parcial para ganar algo de dinero. Yerrin estaba asombrada, incapaz de comprender por qué Yeonho estaba siendo tan amable con ella. Yeonho respondió con calma que una vez habían sido amigas, y que apreciaba su amistad pasada. Tan pronto como Yeonho salió del bar, Joono apareció junto a Yerrin como un fantasma. Yerrin se sintió completamente desconcertada. No podía entender por qué este hombre seguía persiguiéndola. Joono admitió sin dudarlo que realmente se preocupaba por Yerrin. Sin ganas de seguir discutiendo, ella rápidamente llamó a un taxi y se marchó. Sentada en el taxi, Yerrin vio a Joono de pie, inmóvil, al borde de la carretera, y comenzó a albergar dudas. Se preguntó cómo había sabido que ella estaba en ese bar, y por qué la había buscado específicamente a ella. Al llegar a casa, buscó inmediatamente información sobre Joono en internet, pero no encontró nada útil. En ese momento, oyó una alegre melodía de piano que provenía del piso de abajo. Tenía la intención de bajar a enfrentarse a Joono y llegar al fondo del asunto, pero al levantarse, se sorprendió al descubrir unas extrañas huellas y restos de nieve derretida en el suelo. Al instante se dio cuenta de que alguien se había colado en su casa. Yerrin bajó rápidamente las escaleras y llamó al timbre de la puerta de Joono. Se dio cuenta de que su talla de zapatos y sus huellas se parecían mucho a las que había encontrado en su casa. Cabe destacar una herida reciente en su mano. Todas estas pruebas la llevaron a creer que él era probablemente el pervertido que se había colado en su casa. Yerrin repasó mentalmente cada encuentro. Él siempre aparecía de la nada. Incluso se había mudado deliberadamente al piso de abajo. Todo indicaba que, desde el principio, Joono tenía segundas intenciones. A partir de ese momento, Yerrin comenzó a albergar profundas sospechas hacia este misterioso vecino. Al día siguiente, debido a las presiones económicas, Yerrin decidió seguir el consejo de Jinna y aceptar un trabajo a tiempo parcial. Sin embargo, seguía sin estar dispuesta a abandonar sus aspiraciones musicales. Reuniendo todo su valor, fue a buscar a Taeo. Le suplicó que le diera una oportunidad para seguir en la banda. Le dijo que estaría dispuesta a realizar cualquier tarea para quedarse. Taeo aceptó de buen grado y nombró a Yerrin su asistente personal. Ella se encargaba de gestionar su agenda, contestar sus llamadas y prepararle el café. Las lágrimas brotaron de sus ojos ante su amabilidad. Al día siguiente, mientras Yerrin ordenaba la oficina, una ejecutiva irrumpió de repente en busca de Taeo. Al ver que Taeo no estaba, la ejecutiva le pidió a Yerrin que se asegurara de que él llegara puntualmente a un lugar determinado. Debía llevar el traje que le habían preparado. Yerrin llevó el traje a la sala de ensayos vacía, donde encontró a Taeo. Yerrin le instó rápidamente a que se cambiara. Sin embargo, él no mostró ningún signo de prisa. La hizo tumbarse en el suelo, a su lado. «¿Escucha?», le dijo en un susurro. «Solo escucha los sonidos a nuestro alrededor». Cuando Yerrin abrió los ojos, se sobresaltó al encontrar a Taeo mirándola a pocos centímetros de distancia. Su corazón se aceleró por la vergüenza. Para disimular su incomodidad, se incorporó bruscamente y le recordó que se estaban retrasando. Sin embargo, él no respondió, sino que se acercó lentamente. Su movimiento sugería que podría besarla en los labios. Yerrin cerró los ojos instintivamente, contuvo la respiración, anticipando un momento romántico. Pero no pasó nada. En cambio, se inclinó hacia su oído y le susurró suavemente que, desde la entrevista, había visto el brillante potencial que había en su alma. Expresó su deseo de pulir cuidadosamente esta gema en bruto, para que algún día ella pudiera estar a su lado en el gran escenario. Las palabras de Taeo conmovieron profundamente a Yerrin. Sin embargo, justo cuando el ambiente se volvía más intenso,
Él lo destrozó con un comentario lleno de arrepentimiento. Creía que era una buena oportunidad para compensar el beso que se habían perdido antes. La actitud de Taeo dejó a Yerrin totalmente incapaz de comprender sus intenciones. Tenía que calmarse y no sacar conclusiones precipitadas. Después del trabajo, Yerrin vio a Hono merodeando sospechosamente fuera de su casa otra vez, para descubrir su verdadera naturaleza. Decidió quedarse en su coche toda la noche, observándolo, para ver si cometía alguna fechoría. En plena noche, oyó que rompían la puerta. Un hombre vestido de negro se había infiltrado en su casa. Estaba aterrorizada. En ese momento, Hono llamó. Ella gritó inmediatamente. El hombre de negro, al oír el alboroto, entró en pánico y huyó. Hono se lanzó inmediatamente en su persecución. Tras un forcejeo, Hono finalmente lo redujo. Cuando llegaron la policía y Yerrin, ella se sorprendió al descubrir que el hombre arrestado era su exnovio. June, al recuperar la compostura, se dio cuenta de que Hono tenía la mano herida y sangrando, sintiéndose culpable por acusarlo injustamente y causarle la herida. Le vendó cuidadosamente la herida. Antes de disculparse con Hono, Hono comenzó a aprovechar esta situación para atormentar a Yerrin. La obligó a realizar diversas tareas domésticas, como abrir latas de refresco o llevarlo al trabajo. Al día siguiente, visitaron una casa grande. Allí, Yerrin vio una fotografía de dos chicos sobre la mesa. Eran Hono y su hermano menor. Era la primera vez que Yerrin oía a Hono mencionar a su familia. Así que le preguntó con curiosidad. Hono respondió con calma, que su hermano se llamaba Profesor Jin. Él también había sido un pianista con mucho talento, pero había fallecido un año antes a causa de una lesión. Esta respuesta sorprendió a Yerrin. Unos instantes después, su mirada se posó en otra fotografía, en la que aparecía un joven con una sonrisa radiante. Sin embargo, en el momento en que sus dedos tocaron el marco, la promesa de coger juntos el teleférico a la mañana siguiente resonó de repente en su mente. Esa voz fantasmal aterrorizó a Yerrin. Todo su cuerpo temblaba. Inconscientemente, dejó caer el marco al suelo. El agudo estallido del cristal al romperse resonó en el silencio del espacio. Al mismo tiempo que los recuerdos fragmentados comenzaban a recomponerse en su mente, recordó que la habían enviado al aeropuerto a recibir a un pianista. En medio de la bulliciosa multitud, sostenía una etiqueta con un nombre y preguntaba a cada persona. Cuando un joven se le acercó en silencio, y le confirmó amablemente que era él a quien buscaba, entonces salió a la luz una verdad sorprendente. El rostro del pianista, el profesor Jin, de su memoria, coincidía de repente con el del hombre sonriente de la fotografía que yacía en el suelo. Yerrin se volvió para mirar a Hono con curiosidad, y le volvió a preguntar el nombre de su hermano. Ante esta pregunta, Hono le informó amablemente que el nombre de su hermano era Profesor Jin. Al mismo tiempo, le preguntó si conocía a ese hombre. Al oír esto, Yerrin negó inmediatamente con la cabeza y afirmó con firmeza que era la primera vez en su vida que se encontraba con un nombre tan poco común. En su pánico momentáneo, Yerrin se agachó para recoger el marco de la foto, pero se cortó con un trozo de cristal afilado, lo que le provocó un sangrado profuso en la pierna. Hono, al ver su herida, se apresuró a buscar el botiquín de primeros auxilios. Luego se sentó con cuidado para vendarle la herida. Cada movimiento irradiaba una ternura y un cuidado poco comunes. Después, Hono llevó a Yerrin al balcón para ver la luna. Ella aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre la causa de la muerte de su hermano. Hono le explicó que el profesor Jin había fallecido en un accidente de tráfico causado por su novia. La chica había tenido mucha suerte de salir ilesa. Al oír esto, Yerrin confesó con franqueza que ella también había sufrido un accidente de tráfico un año antes. Sin embargo, desde entonces, había perdido por completo todos los recuerdos de ese periodo. Después de permanecer fuera bastante tiempo, el aire se enfrió progresivamente, lo que les obligó a ambos a volver al interior en busca de calor. La mirada de Yerrin se posó entonces inadvertidamente en el piano de Hono, sobre el que había pintada una mano muy peculiar. Al darse cuenta de su curiosidad, él le explicó pensativo que, de niño, el profesor Jin solía llorar mientras practicaba con el piano debido a la abrumadora presión. Así que Hono había pintado su propia huella en él, para consolar al profesor Jin y darle fuerzas. Luego, Hono tomó suavemente la mano de Yerrin y la colocó sobre el lugar donde había dibujado esa mano. Este gesto parecía recrear el tierno cuidado que Hono había ofrecido una vez al profesor Jin. La calidez que sintieron cuando sus palmas se tocaron hizo que Yerrin se estremeciera involuntariamente. Su corazón se aceleró, abrumada por las extrañas emociones que surgían en su interior. Se levantó apresuradamente, preparándose para marcharse, para huir, pero Hono la detuvo rápidamente. La miró directamente a los ojos. Anhelaba ser quien conociera todos sus secretos. Aquella confesión, tan tierna y sincera, hizo que el corazón de Yerrin se acelerara. Ella se sumergió en su ritmo irregular. Esa noche, tumbada en la cama, Yerrin recordó la historia del hermano menor de Hono. El nombre del profesor Jin de repente le resultó inquietantemente familiar. Sin embargo, sus pensamientos volvieron rápidamente a la imagen de Hono vendándole tiernamente la herida. Recordaba claramente cada movimiento, su mirada gentil que la dejaba desconcertada y sonrojada. Mientras tanto,
Hono estaba al teléfono. Informó de que Yerrin no recordaba en absoluto al profesor Jin. Los registros médicos también indicaban claramente que sufría de amnesia parcial. Fríamente, ordenó a la persona al otro lado del teléfono que cambiara el enfoque de la investigación y buscara otras pistas. Al día siguiente, Taeo invitó a Yerrin a una pequeña fiesta en un restaurante de lujo, para celebrar su incorporación oficial a la orquesta. Irónicamente, Yerrin nunca habría imaginado que el lugar era precisamente donde Hono trabajaba a tiempo parcial. Cuando Hono vio a Yerrin caminando con Taeo, se sorprendió momentáneamente, pero rápidamente recuperó la compostura. Deliberadamente se burló de ella delante de Taeo, preguntándole afectuosamente si había dormido bien la noche anterior. Al mismo tiempo, le ofreció servicios especializados para dormir si los necesitaba. Yerrin se sintió profundamente avergonzada por haber sido burlada en público, sin saber qué hacer. Yerrin fingió que tenía que ir al baño. Era una excusa para ganar tiempo, esperando a que Hono la siguiera. En cuanto él entró en el pasillo apartado, ella lo agarró por el cuello, le advirtió severamente que cuidara su lengua. Hono no mostró ningún temor, sino que se rió y la evadió. Sin embargo, bajo sus quejas, ocultaba sus celos. Ver a la mujer que deseaba cenando con otro hombre lo había inquietado. Ante esta actitud, Yerrin soltó torpemente su agarre, y explicó apresuradamente que Taeo simplemente la había invitado a cenar para celebrar su nuevo trabajo, sin ningún tipo de segundas intenciones. Al volver a la mesa, Taeo le preguntó amablemente a Yerrin por su insomnio. Incluso comentó que tendría que aprender a arrullarla para que se durmiera en el futuro. En ese mismo momento, una fotografía privada de Taeo y Yerrin disfrutando de una cena juntos comenzó a circular de repente por internet. Al ver la foto, Yeon-ho se enfureció. Llamó inmediatamente a Taeo, pero él no respondió. Yeon-ho escaneó una pequeña esquina de la fotografía y reconoció la silueta familiar del camarero. Sin dudarlo, se apresuró a ir al restaurante, justo cuando Hono estaba a punto de terminar su turno. Ella le bloqueó el paso. Yeon-ho miró fijamente a Hono con una mirada sospechosa. Insistió en que, antes de que él se uniera a la banda, parecía que se habían visto antes en algún sitio. Se acercó para tocarle la cara y verificar su sospecha, pero él le apartó la mano al instante. Su actitud era fría y distante, advirtiéndole que no le gustaba que nadie mostrara una preocupación excesiva por él. Por si fuera poco, le soltó una advertencia: y no vuelvas a buscarme nunca más. Después de la cena, el destino hizo que Yerrin se encontrara por casualidad con Hono en una tienda cercana. Para que él no malinterpretara su encuentro anterior, ella decidió explicarle de forma proactiva que todas las reuniones entre ella y Taeo eran estrictamente profesionales. No había absolutamente ninguna relación romántica entre ellos. Sin embargo, ante su sinceridad, Hono se limitó a sonreír significativamente. Bromeó con ella, preguntándole si había confundido su comportamiento con afecto. Afirmó con calma: cuidar de alguien y gustar a alguien son dos conceptos totalmente diferentes. Al darse cuenta de que su sinceridad había sido descartada como una broma, Yerrin se sintió profundamente avergonzada, con la intención de marcharse en medio de esta incomodidad. Justo cuando se dio la vuelta para irse, le pagó resueltamente por su servicio de dormir, y le declaró firmemente que no volviera a ponerse en contacto con ella nunca más. Inesperadamente, esa noche, Hono apareció en la puerta de Yerrin como si nada hubiera pasado, e invitándola a salir para hablar. Caminaron juntos hasta el parque cercano a su casa. En silencio, contemplaron los imponentes edificios en la distancia. En ese raro momento de tranquilidad, Yerrin decidió bajar la guardia y abrir su corazón. Conteniendo las lágrimas, le contó el trágico accidente de coche de su infancia en el que había perdido a sus padres. Nada más terminar de hablar, abrumada por la emoción, tropezó y se dislocó el tobillo. Afortunadamente, Hono reaccionó rápidamente y la cogió en sus brazos. Este contacto físico tan cercano hizo que el corazón de Yerrin volviera a acelerarse. Incapaz de contener sus sentimientos, reunió con vacilación el valor para preguntarle si podía besarlo. Sin embargo, al verlo sin palabras ante su atrevida propuesta, se apresuró a explicar que el ambiente de la noche era simplemente demasiado romántico. Dicho esto, se dio la vuelta avergonzada, dispuesta a huir, pero él la interceptó rápidamente. La miró directamente a los ojos durante varios segundos. De repente, se inclinó para darle un dulce beso en los labios. Ella se quedó asombrada y llena de alegría. Yerrin sintió que, a partir de ese momento, los dos se habían convertido oficialmente en uno. Al día siguiente, le envió 2 mensajes a Hono, pero esperó mucho tiempo sin recibir respuesta. Después del trabajo, justo cuando Yerrin estaba a punto de ir a buscar a Hono para preguntarle qué pasaba, Taeo le pidió que lo acompañara a encontrarse con un profesor de música al que no veía desde hacía mucho tiempo. La conversación entre los tres fue muy agradable. El profesor invitó con entusiasmo a Taeo a jugar una partida de Go con él. Yerrin se ofreció rápidamente a buscar la pizarra en la habitación contigua. Mientras buscaba la pizarra, de repente se fijó en una fotografía enmarcada que había en la habitación. La persona de la fotografía no era otra que el profesor Jin. En ese momento, Taeo se dio cuenta de que Yerrin llevaba bastante tiempo fuera. Fue a buscarla,
La encontró mirando fijamente la fotografía. Inmediatamente le preguntó si reconocía a la persona de la foto. En ese momento, los recuerdos inundaron la mente de Tao. Un año antes, bajo una lluvia torrencial, el profesor Jin se había desplomado sobre el frío suelo. Cubierto de sangre, un hombre misterioso se acercó y se quitó lentamente la máscara que le cubría el rostro. Era Tao. Parecía que Tao ocultaba un sorprendente secreto sobre la muerte del profesor Jin bajo la lluvia aquel año. Ante las preguntas de Jerrin, Tao mintió con calma, afirmando que el profesor Jin era simplemente un antiguo colega de sus días en la orquesta sinfónica. La duda persistía en la mente de Jerrin, lo que la llevó a preguntarle a Jinna si el profesor Jin había sido mencionado alguna vez antes de su pérdida de memoria. Jinna se esforzó por recordar que Jerrin había sido asistente de un pianista llamado profesor Jin, aunque no sabía más detalles. Esto confirmó la misteriosa conexión entre Jerrin y el profesor Jin. Anteriormente, Eumi le había pedido a Jerrin que recogiera al profesor Jin en el aeropuerto. Pero, irónicamente, ahora no recordaba nada sobre el chico. Pero en ese momento, a Jerrin solo le preocupaba una cosa: el amor. O más bien, la desaparición de Hono. Tras aquel beso, él se esfumó. No respondía a sus mensajes. A ninguno. Dentro de la orquesta, Jerrin intentó repetidamente hablar con Hono, pero él se mantuvo distante, evitándola deliberadamente. El desconcertante comportamiento de Hono enfureció a Jerrin. Se retiró al baño, murmurando para sí misma en un intento por calmar sus emociones. Justo cuando se disponía a salir, descubrió de repente a alguien inconsciente en el suelo. Cuando Jerrin le levantó el pelo a esa persona, se sorprendió al descubrir que era Yeonho. Rápidamente llevó a Yeonho a la sala de urgencias. Fue entonces cuando se reveló la verdad sobre esta prodigiosa violinista. Yeonho padecía una tendinitis grave. Dependía de fuertes dosis diarias de analgésicos solo para poder seguir actuando. Jerrin aconsejó a Yeonho que se tomara un descanso, pero Yeonho le rogó a Jerrin que lo mantuviera en secreto, que no se lo contara a Tao bajo ningún concepto, por miedo a perder su puesto en la orquesta. Al día siguiente, Jerrin buscó a Hono para enfrentarse a él directamente. Sin dudarlo, le recriminó y le preguntó por qué la había evitado deliberadamente desde aquel beso. Luchando por contener las lágrimas, le explicó que su anterior petición de un beso había sido puramente impulsiva. Le ofreció una sincera disculpa, mientras que él respondió a regañadientes, solo para evitar más malentendidos. Jerrin reveló entonces otro hecho crucial. Se había enterado por Jinna de que ella había sido asistente del profesor Jin. Expresó un feroz deseo de recuperar esos recuerdos perdidos, aunque fueran los más dolorosos de afrontar. Dado que el profesor Jin era el hermano menor de Hono, Jerrin estaba dispuesta a ayudar a Hono a resolver los asuntos relacionados con su difunto hermano. Mientras tanto, Hono mantuvo una tensa reunión con un colega que le ayudaba a reabrir el antiguo caso. Esta persona le dio una noticia impactante. El conductor del camión responsable de la muerte del profesor Jin había sido puesto en libertad bajo fianza. Parecía que alguna fuerza misteriosa y poderosa había pagado para que lo cuidaran. Sin embargo, la identidad del cerebro detrás de todo ello seguía siendo un misterio sin resolver. Cuando su colega le planteó una pregunta condenatoria, la conversación de Hono se volvió más pesada que nunca. Ese hombre hirió profundamente el corazón de Hono, al preguntarle si todavía creía que Jerrin era la culpable de la muerte de su hermano. Ante esta inquietante pregunta, Hono solo pudo quedarse en silencio. Sus ojos se llenaron de tristeza mientras miraba a lo lejos, incapaz de dar una respuesta adecuada. De camino a casa, Jerrin fue abordada por su exnovio. Afortunadamente, Hono llegó justo a tiempo para rescatarla. La pareja se sentó en los escalones de la carretera para hablar. Jerrin aún no podía quitarse de la cabeza la frialdad de Hono hacia ella después de su beso. Hono no le dio muchas explicaciones. Simplemente le pidió a Jerrin que lo acompañara al lugar donde el profesor Jin había encontrado la muerte. Creía que, si ella realmente deseaba recuperar sus recuerdos, visitar la escena del crimen podría ayudarla a recuperar los fragmentos perdidos. Hono compró un ramo de crisantemos blancos y llevó a Jerrin al lugar donde había fallecido su hermano menor. Hoy también se cumplía el aniversario de la muerte del profesor Jin. Fue una pérdida trágica, un joven brillante que acabó con su vida en aquella tierra desolada y fría. Hono recordó que, tras la colisión, el conductor del camión se entregó en la comisaría. Afirmó que, debido a la fuerte lluvia, no se había dado cuenta de que había atropellado al profesor Jin, hasta que descubrió manchas de sangre en el capó de su vehículo, lo que le llevó a llamar frenéticamente a la policía. Al oír esto, Jerrin no pudo evitar sentir curiosidad. Le preguntó a Hono por qué había afirmado anteriormente que la muerte del profesor Jin había sido causada por su novia. En respuesta a su pregunta, Hono explicó pensativo que al día siguiente, la novia del profesor Jin había sido encontrada en otro lugar, en estado comatoso. Esta explicación solo aumentó la confusión de Jerrin. Inmediatamente insistió, si esa chica seguía viva, ¿por qué no había ido directamente a verla, para preguntarle qué había sucedido realmente aquel trágico día? La aguda pregunta de Jerrin atravesó a Hono como una aguja en una herida,
inundando su mente de recuerdos dolorosos. Recordó la impactante noticia que su colega le había dado un año antes. Se trataba de una chica que había estado con el profesor Jin, que más tarde supo que era ella, y que había sufrido una amnesia total tras el horrible accidente de coche. Como la única testigo ocular no pudo prestar declaración, la policía no pudo confirmar si realmente había estado en la escena del crimen. Esto dejó todas las pistas en un callejón sin salida. Sin embargo, la pista más crucial fue el bolso de Ye-rin que se encontró en el coche del profesor Jin. El compañero de Ho-no también reveló otro detalle espantoso sobre el cadáver del profesor Jin. Además de las lesiones sufridas en el choque, su hígado había sido gravemente lacerado por un objeto afilado, lo que demostraba que había sido apuñalado antes de que ocurriera el accidente. Ye-rin se convirtió en la principal sospechosa. Por eso Ho-no decidió acercarse a ella. Estaba decidido a descubrir la verdad detrás de la muerte injusta de su hermano. En el viaje de regreso, pasaron por casualidad por un almacén en ruinas. Ye-rin sintió de repente una abrumadora sensación de familiaridad con el lugar. Una oleada de pánico la invadió. Ho-no intentó refrescarle la memoria a Ye-rin, y la llevó al interior del edificio. Al instante, recuerdos horribles pasaron por la mente de Ye-rin. Alguien empujó la puerta y entró. Con un cuchillo en la mano, avanzó paso a paso hacia ella. Ye-rin, aterrorizada, se agarró la cabeza y gritó. En ese momento, la puerta del almacén se cerró de golpe y se bloqueó desde fuera. Los recuerdos y la realidad se entremezclaron, lo que aumentó el pánico de Ye-rin. Ella golpeó furiosamente la puerta, pidiendo ayuda a gritos. Impulsado por la desesperación, Ho-no marcó rápidamente el número de emergencias. Luego se volvió hacia ella y le preguntó si recordaba algo más. Pero, en su extrema agitación, ella era incapaz de hablar. Al ver esto, Ho-no trató de calmarla. Comenzó a cantar una canción relajante. Poco a poco, envuelta en la cálida melodía que Ho-no entonaba, los recuerdos volvieron a Ye-rin. No eran las escenas aterradoras del almacén, sino todos aquellos momentos entrañables que los dos habían compartido. Apoyando la cabeza en su hombro, su corazón acelerado finalmente se calmó. Unos momentos después, la policía irrumpió por la puerta. Explicaron que el gerente la había cerrado por error, creyendo que la habitación estaba vacía. Había sido un accidente. Mientras tanto, Yeon-ho regresó a la orquesta después de salir del hospital, solo para descubrir que la habían despedido. Tae-ho le explicó que los miembros del conjunto sabían desde hacía tiempo del problema que tenía Yeon-ho en la mano. Esperaba que se centrara en su recuperación antes de reanudar su carrera. Más allá de su despido del conjunto, a Yeon-ho le preocupaba profundamente el comportamiento inconsistente de Tae-ho, a veces cálido, a veces distante. En un intento por salvar su relación, ella le besó, pero él se limitó a instarla a que descansara adecuadamente, y se dispuso a marcharse, incapaz de aceptarlo. Antes de que Tae-ho saliera por la puerta, ella le confesó un secreto que había ocultado durante mucho tiempo. Un año antes, el día que actuó con Tae-ho, el profesor Jin había desaparecido de repente y su móvil estaba apagado. Ella supuso que debía de haber ido a visitar al profesor Jin. Ese día, había visto a Ye-rin subir al coche del profesor Jin. Posteriormente, el profesor Jin falleció y Ye-rin perdió la memoria. Desde entonces, Tae-ho había mostrado una preocupación especial por Ye-rin. Todo eso hizo que Yeon-ho empezara a sospechar. ¿Estaría Tae-ho metido en todo aquel asunto? Ante esta acusación, Tae-ho se mantuvo inusualmente sereno. Negó todo, insistiendo en que ese día simplemente había estado durmiendo en casa. Al mismo tiempo, le ordenó a Yeon-ho que se abstuviera de hacer especulaciones descabelladas. Esa noche, Ye-rin recibió una llamada telefónica peculiar. Después de levantar el auricular, no escuchó nada. Un silencio inquietante se extendió entre ellos, dejándola demasiado asustada para dormir. Para calmar su ansiedad, decidió buscar a Ho-no para charlar. Le pidió que tocara una pieza. Ho-no asintió. Se sentó al piano y sus dedos comenzaron a deslizarse por las teclas, extrayendo una melodía profunda y melancólica. Sin embargo, Ye-rin vio inadvertidamente una fotografía entre las partituras. Era una foto íntima de ella y el profesor Jin. Ye-rin se quedó atónita al ver la foto de ella y el profesor Jin juntos. Comenzó a sospechar que podría ser la novia secreta del profesor Jin. Al mismo tiempo, surgió otra pregunta. ¿Había visto Ho-no esta fotografía antes? ¿Y se había acercado a ella deliberadamente por ese motivo? Ho-no lo negó apresuradamente, afirmando falsamente que era la primera vez que veía la foto. Inventó una excusa, diciendo que el profesor Jin tenía la costumbre de esconder las fotos familiares. Cuando las descubría, las regalaba. Inesperadamente, Ye-rin se creyó esta endeble explicación. Decidió llevarse la fotografía a casa, para conservar el recuerdo de su verdadera relación con el profesor Jin. Ye-rin preguntó con curiosidad por qué Ho-no y el profesor Jin, siendo hermanos, tenían apellidos diferentes. Ho-no le contó la trágica historia de su familia. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 10 años. Su madre se llevó al profesor Jin con ella, y este adoptó posteriormente su apellido. Ho-no vivía con su padre, pero este estaba constantemente ocupado con el trabajo, por lo que rara vez se veían. Su infancia estuvo llena de soledad. Después de escuchar esto,
Yerrin sintió una inmensa simpatía por Hono. Sonrió amablemente y le dio una palmadita en el hombro para consolarlo. Como si estuviera tranquilizando a un niño solitario de 10 años. Al día siguiente, Yerrin repartió material a los miembros de la orquesta. Entre ellos había un CD de una pianista de renombre a la que admiraba mucho. Un miembro veterano le informó de que esa pianista era la madre del profesor Jin. Habían circulado rumores maliciosos de que el profesor Jin era un hijo ilegítimo. Cuando el profesor Jin falleció, su familia ni siquiera le organizó un funeral digno. Lo más espantoso era que circulaban rumores de que el padre del profesor Jin, en busca de venganza contra su exmujer, había simulado un accidente de tráfico para eliminar a su propio hijo. Yerrin no había imaginado que la familia de Hono albergara una tragedia tan profunda. Sentía una pena aún más profunda por todo el sufrimiento que había soportado el hombre al que apreciaba. Cuando Eunmi se enteró de que Hono era el hermano mayor del profesor Jin, le advirtió severamente que se mantuviera alejado de Yerrin. Eunmi no quería que Yerrin recordara ningún recuerdo doloroso que pudiera provocar una recaída de su enfermedad. Sin embargo, para Hono, esta actitud sobreprotectora parecía ocultar algún secreto inconfesable. Ese año, la policía descubrió el bolso de Yerrin en el coche del profesor Jin. Fue Eunmi quien lo recuperó más tarde. Hono sospechaba que Eunmi temía que su hermana recordara el crimen cometido ese día. Esto solo reforzó su convicción de que Yerrin era la culpable. Eunmi intentó ocultar y borrar todo rastro relacionado con el pasado. Durante una discusión, Eunmi se enfureció y le tiró un vaso de agua directamente a la cara a Hono. Al regresar a casa, Eunmi descubrió una grabación en vídeo de Yerrin sometiéndose a terapia psicológica. En las imágenes, Yerrin confesaba que la atormentaban unos sueños recurrentes. Se veía a sí misma corriendo bajo una lluvia torrencial, agarrando un cuchillo empapado en sangre. Estas imágenes llenaron a Eunmi de pavor. Para proteger a su hermana y destruir las pruebas incriminatorias, decidió borrar el vídeo de forma permanente. Esa noche, al regresar a casa, Yerrin volvió a descubrir unas extrañas huellas en el suelo. Cuando se dio cuenta de que la fotografía enmarcada de ella con el profesor Jin había desaparecido de la pared, no sintió miedo, sino desconcierto, y concluyó que se trataba simplemente de un acoso de su desquiciado exnovio. No le prestó mucha atención. A la mañana siguiente, aunque Yerrin era reacia a asistir a la reunión concertada, salió de casa a regañadientes, temiendo los regaños de su tío. Pero nada más salir, se encontró con Hono. Al ver su estado, él se burló de ella sin dudarlo. Criticó su andar inestable con tacones altos. Decidida a demostrar su valía, Yerrin adoptó deliberadamente su postura más segura mientras bajaba las escaleras. Sin embargo, como era de esperar, se torció el tobillo y cayó directamente en los brazos de Hono. Él aprovechó la oportunidad para burlarse de ella. Le recordó que no revelara su torpeza delante de su cita a ciegas, para no arruinar todo el asunto. Antes de la cita, Yerrin fue primero a casa de June para recuperar las fotos. Pero June estaba desconcertada, incapaz de comprender lo que había sucedido. Él juró que no había ido a su piso a robar nada. En ese momento, Yerrin comenzó a sospechar que alguien había entrado en su habitación. Durante la cita a ciegas, su mente estaba completamente en otra parte. Al final, para no engañarlo, admitió honestamente que ya tenía a alguien que le gustaba, y que solo había acudido a la cita a ciegas porque su familia la había presionado. Después de escapar de la cita a ciegas, Yerrin tuvo una cita de verdad con Hono. La pareja pasó un día alegre juntos, comiendo, bebiendo y pasándolo en grande. Olvidaron momentáneamente sus problemas cotidianos. Sin embargo, esta felicidad resultó ser efímera. Al regresar a casa, Yerrin oyó música en su piso. Confirmó que no había dejado el equipo de música encendido antes de salir. Presa del pánico, le dijo a Hono que unos desconocidos habían entrado en su casa tanto ayer como hoy. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Hono invitó a Yerrin a pasar la noche en su casa, mientras él iba a cambiar las cerraduras para garantizar su seguridad. Mientras Yerrin se sumía en un sueño profundo, Hono salió sigilosamente para reunirse con un colega. Su colega le anunció que habían encontrado una pista relacionada con la primera declaración de Yerrin de hacía un año, lo que dejó a Hono completamente atónito. Así, a pesar de su extrema angustia mental en ese momento, ella había murmurado una confesión en la que parecía haber apuñalado a alguien. Al regresar a casa en estado de shock, Hono sacó un viejo álbum de fotos para hojearlo. Contempló sus íntimas fotos conmemorativas. Entonces recordó los momentos felices que acababa de pasar con Yerrin, y ya no pudo contener la angustia que sentía, rompiendo a llorar. A la mañana siguiente, Yerrin se despertó sintiéndose renovada. Al observar la espalda de Hono mientras preparaba diligentemente su café, se sintió envuelta en una dulce satisfacción. Estaba segura de que este hombre había conquistado su corazón. No queriendo dejar escapar esta oportunidad, Yerrin se armó de valor y le pidió salir a Hono. Sin embargo, en un intento por demostrar su sinceridad, se encontró con un jarro de agua fría. Hono le reveló la cruda realidad. Además de las lesiones sufridas en el accidente de coche, la profesora Jin presentaba heridas mortales por arma blanca. Lo más probable es que fuera ella quien matara a la profesora Jin. Al confirmar esta cruel ironía,
A Hoono se le llenaron los ojos de lágrimas que se negaba a dejar caer. Yerrin se quedó atónita, sin poder creer lo que oía. No recordaba haber tenido ninguna relación sentimental con la profesora Jin. Simplemente no podía creer que fuera ella la asesina. Hoono argumentó que el profesor Jin había mencionado a Yerrin en numerosas ocasiones. Las fotos íntimas demostraban que su relación iba más allá de la simple amistad. Además, ese fatídico día, se encontró su bolso en el coche del profesor Jin. Esto confirmaba que, efectivamente, habían estado juntos. En el lugar donde el profesor Jin se desplomó, la policía encontró un cuchillo manchado de sangre. Ese objeto se consideró el arma homicida, aunque la policía concluyó más tarde que se trataba de un accidente de tráfico y un atropello con fuga. Hoono seguía decidido a descubrir la verdad sobre el cuchillo. Solo entonces Yerrin se dio cuenta de que Hoono había sabido su identidad desde el principio. Hoono estaba convencido de que Yerrin era la culpable. Por eso se había acercado a ella desde el principio. Todo era una investigación. Yerrin se marchó llorando, con el corazón roto y desilusionada, mientras que Hoono se quedó atrás, desconcertado. Solo entonces se dio cuenta de que se había enamorado de Yerrin sin siquiera darse cuenta. Pero el destino les había preparado una cruel ironía. Sus personalidades, además, eran polos opuestos. Todo parecía condenar su unión desde el principio. Hoono imploró a Yerrin que se esforzara por recordar lo que había sucedido, ya que ahora ella era la única testigo viva que conocía la verdad. Yerrin se sintió profundamente herida, ya que Hoono solo se preocupaba por encontrar pruebas contra el criminal, sin mostrar ninguna preocupación por sus sentimientos. Esto la dejó con el corazón completamente destrozado. Le culpó por no haberle explicado todo de antemano, por lo que ahora tenía que soportar tanto dolor debido a esta cruel verdad. Al ver el desánimo de Yerrin, Taeo la llevó especialmente a su ciudad natal para visitar a su abuela, con la esperanza de que se relajara. Cuando Hoono vio a Yerrin subir al coche de Taeo, los celos volvieron a arder en su pecho, pero esta vez mezclados con una profunda sensación de impotencia. Esa noche, en la casa de la abuela de Taeo, Yerrin se despertó sobresaltada por una aterradora pesadilla. En el sueño, se veía a sí misma siendo perseguida por un desconocido. Presa del pánico, buscó frenéticamente una vía de escape, pero resbaló y cayó por una ladera hasta un profundo abismo. Se despertó empapada en sudor. Sentía que no se trataba solo de un sueño, sino quizá de la repetición de un recuerdo real. Sin embargo, todo sucedió demasiado rápido como para que pudiera captar alguna pista. A la mañana siguiente, cuando Taeo acompañó a Yerrin a la puerta, Hoono llevaba bastante tiempo esperando. Al ver a Taeo y Yerrin charlando y riendo juntos, una llama de celos se encendió en los ojos de Hoono, incapaz de controlar sus emociones. Le preguntó con severidad por qué no había respondido a sus llamadas la noche anterior, y por qué no había vuelto a casa. Al mismo tiempo, le advirtió fríamente que no debía plantearse salir con otros hombres hasta que todo se aclarara. Mientras tanto, Taeo regresó a casa y se encontró a Yeon-ho esperándolo, con una expresión feroz. No había dormido en toda la noche, esperándolo. Al enterarse de que había pasado la noche con Yerrin, sus celos alcanzaron su punto álgido. Yeon-ho le exigió sin rodeos que le dijera hasta dónde había llegado su relación. Al mismo tiempo, Yeon-ho advirtió a Taeo que su excesiva preocupación acabaría arruinando la vida de Yerrin. Ante tal furia, Taeo mantuvo una fría indiferencia y compostura. Explicó que su relación era puramente la de compañeros de trabajo normales. Llevar a Yerrin a dar un paseo era simplemente para ayudarla a aliviar el estrés. Esa respuesta no hizo más que echar leña al fuego. Yeon-ho estalló. Ya no podía contener su furia. Gritó con amarga rabia. Yeon-ho se culpaba a sí misma por su reciente infelicidad. Pero cada vez que lo necesitaba, él desaparecía. Impulsada por los celos y la ira, profirió una aterradora amenaza. Si su amado se atrevía a acostarse con otra mujer, lo enviaría al otro mundo sin pensarlo dos veces. Como Yerrin deseaba descubrir la verdad rápidamente, Yerrin le pidió a Hoono: enséñame el cuchillo que encontraste. En el momento en que sus dedos tocaron la fría empuñadura, una horrible imagen pasó por su mente. La profesora Jin yacía inmóvil en el suelo, cubierta de sangre, con la mano agarrada al cuchillo, empapada en sangre. Yerrin huyó presa del pánico, sollozando, aunque se resistía a admitirlo. Ese recuerdo era para ella una prueba irrefutable. Una prueba de que quizás, solo quizás, ella era la responsable de la muerte del profesor Jin. El caso parecía concluir como un simple accidente de tráfico. Sin embargo, inesperadamente, el conductor responsable del accidente de años atrás fue a visitar a Taeo. Le reveló que la muerte del profesor Jin también estaba relacionada con él. El conductor no fue a pedirle ayuda a Taeo. Su verdadero objetivo era proponerle un acuerdo secreto. Quería que Taeo robara un objeto crucial a Yerrin. El profesor era una figura fundamental en el mundo de la música. Solo obteniendo ese objeto podría completar su misión y recibir el sustancial pago restante. Esa noche, toda la orquesta celebró una fiesta de cumpleaños para un estudiante de último curso. Yerrin se sentó entre el público y observó a Hoono actuar con pasión en el escenario. Los recuerdos de su primer encuentro inundaron su mente, causándole un dolor en el corazón. En su confusión alcohólica,
Ya no podía controlar sus emociones. Buscó a Ho-no y le abrió su corazón, sabiendo que era sospechosa. Sentía que no tenía derecho a amarlo. Ho-no acompañó a Yerrin a casa. Le dijo con delicadeza que haría todo lo que estuviera en su mano para ayudarla a recordar toda la verdad de aquella trágica noche. Yerrin sintió el peso de la culpa presionando con fuerza sobre sus hombros, aunque fuera una asesina. Su mayor temor ahora no era el castigo de la ley, sino la perspectiva de no volver a ver a Ho-no nunca más. Para evitar decir palabras que pudieran herir a Ho-no, Yerrin se levantó para marcharse, pero en ese instante, su confesión entre lágrimas destrozó las defensas emocionales que Ho-no había mantenido durante tanto tiempo. Ya no pudo contener sus sentimientos. La abrazó inmediatamente y la besó apasionadamente. Ese beso resumió el tormento de su trágico amor. A la mañana siguiente, cuando Ho-no se despertó, encontró el lugar a su lado vacío. Yerrin ya no estaba allí, solo había enviado un breve mensaje por teléfono. Resultó que, tras el beso de la noche anterior, Yerrin había recordado de repente algunos fragmentos de su memoria. Para reconstruir más de lo que había sucedido, decidió volver sola al antiguo almacén donde ella y el profesor Jin habían estado encarcelados. Aunque el miedo aún persistía en la mente de Yerrin, entendió que si descubría toda la verdad, ella y Ho-no probablemente nunca podrían seguir juntos como antes, así que decidió marcharse en silencio. Yerrin temblaba mientras entraba temerosa en el oscuro y frío almacén. De repente, una luz cegadora le iluminó directamente la cara. Sobresaltándola, descubrió que el conductor responsable del accidente de coche de hacía años la había estado siguiendo en secreto. Desde entonces, él le preguntó por los objetos que Yerrin había cogido. Al mismo tiempo, especuló con calma que si un objeto era tan codiciado por los ricos y poderosos, debía de ser algo de gran importancia y valor. Ante estas palabras, Yerrin se sintió desconcertada. Incapaz de comprender el significado de su afirmación, armándose de valor, le pidió que se explicara con más claridad. Lo mejor sería que le contara lo que realmente había sucedido aquella fatídica noche lluviosa de hacía un año. Solo entonces el conductor se dio cuenta de que Yerrin había perdido realmente la memoria. Sonriendo, afirmó con firmeza que había sido Yerrin quien había matado al profesor Jin. Dado que Yerrin ya no le servía para nada, no le quedaba más remedio que tomar medidas para borrar sus huellas. Al ver que el conductor se acercaba con una mirada maliciosa, Yerrin entró en pánico y sacó el cuchillo que llevaba para defenderse. En ese momento crítico, los gritos de Ho-no resonaron desde la puerta. Sorprendido, el conductor sacó rápidamente su propia navaja y tomó a Yerrin como rehén. Le advirtió que no hiciera ruido. Al ver que Ho-no se acercaba, el conductor empujó apresuradamente a Yerrin al suelo y huyó. Bajo la tenue luz de la luna, Ho-no vio su figura alejándose. Reconoció al instante al conductor responsable del accidente de su hermano. Ho-no se lanzó hacia adelante para perseguirlo, pero Yerrin temblaba incontrolablemente. No podía soportar dejarla sola. Yerrin se sentó allí, reflexionando sobre las palabras del conductor. Él afirmaba que ella había matado al profesor Jin. Si eso era cierto, entonces, para Ho-no, Yerrin era una enemiga irreconciliable. Ella había acabado con la vida de su querido hermano menor, llevando el nombre de una asesina. Cada encuentro entre ellos solo traería más dolor y tormento. Ho-no reprimió las complejas emociones que se agitaban en su interior, e instó a Yerrin a esforzarse por recordar lo sucedido aquella noche en el almacén. Yerrin cerró los ojos y trató de recomponer sus fragmentados recuerdos. Recordaba vagamente que el conductor le había exigido que le entregara el objeto que había traído el profesor Jin, pero no sabía nada sobre su naturaleza. Supuso que, debido a su pérdida de memoria, Eunmi había escondido ese objeto crucial en algún lugar. Así, Yerrin fue a la habitación de Eunmi y comenzó a buscar por todas partes. Finalmente, descubrió una memoria USB meticulosamente escondida dentro de un frasco de cristal lleno de grullas de papel. Al abrir la memoria, se sorprendió al descubrir que contenía todas las sesiones de terapia psicológica que Eunmi había llevado a cabo con ella durante su hospitalización. En las grabaciones se veía a una Yerrin con la mirada perdida. Le confesaba a Eunmi, me siento como si hubiera cometido un asesinato. Entre lágrimas, le rogaba a Eunmi que la ayudara a recordar todo. Eunmi recordó que el día antes de la actuación de la orquesta, no pudo encontrar a Yerrin. A la mañana siguiente, la policía se puso en contacto con ella, para informarle de que habían encontrado el teléfono móvil y el bolso de Yerrin en el coche del profesor Jin, que había sufrido un trágico accidente de tráfico. Tras ampliar la zona de búsqueda, encontraron a Yerrin inconsciente en un lugar alejado del lugar del accidente. Solo recuperó la conciencia 3 días después, pero había perdido por completo la capacidad de hablar, y mostraba graves signos de inestabilidad mental. Nadie sabía lo que había sucedido durante ese periodo en blanco. Cuando Yerrin comenzó a volver a aprender a hablar, Eunmi grabó en secreto todas las conversaciones que tuvieron durante el mes siguiente. Aunque Eunmi seguía sin conocer los pensamientos de Yerrin mientras veía estas grabaciones, creía firmemente y afirmaba que Yerrin no era la autora del delito, simplemente abrumada por el trauma. Yerrin creía erróneamente que ella era la culpable. Mientras tanto, Ho-no encargó en secreto a un investigador privado que investigara el caso.
y finalmente localizó el paradero del misterioso conductor. Al encontrarse con él, el conductor reconoció al instante a Hoono como el hijo mayor de una familia adinerada. Hoono le presionó para que le diera detalles sobre la muerte del profesor Jin y el objeto que buscaba. Este fingió deliberadamente que la respuesta estaba muy cerca. La persona que mató al profesor Jin era alguien que Hoono conocía. Instó a Hoono a que considerara cuidadosamente a aquellos que ocupaban puestos de poder, aquellos que no se detendrían ante nada para lograr sus fines, ni siquiera ante el asesinato. No voy a perder más tiempo con tus tonterías, espetó Hoono, y luego, con voz de hielo, ordenó: dime toda la verdad. Ahora, ante esta exigencia, el conductor se limitó a responder con una sonrisa altiva. Declaró que había dedicado toda su vida a servir a los demás. Por lo tanto, si Hoono estaba dispuesto a pagar la asombrosa suma de un mísero 0.000 millones, traicionaría a su amo y lo revelaría todo al mundo. Cuando Hoono sospechó que Yerrin tenía objetos cruciales, lamentó que la tonta chica hubiera perdido la memoria, sin dejar ninguna pista que pudiera obtener. Al darse cuenta de que la furia de Hoono se había encendido, intensificó su provocación. Se burló de Hoono por amar a la mujer que había asesinado a su hermano. Esta cruel provocación fue la gota que colmó el vaso, y llevó a Hoono más allá de lo soportable. Se abalanzó sobre él y le propinó un puñetazo que lo tiró al suelo. Luego, furioso, Hoono se dio la vuelta y se marchó enfurecido. Inmediatamente llamó a Yerrin para concertar una cita. Sin embargo, en el momento en que Hoono terminó la llamada, un desconocido con casco apareció de repente por detrás y lo emboscó, dejándolo inconsciente en el acto. Yerrin esperó a Hoono en la tienda durante mucho tiempo, pero no vio señales de él. Su instinto le decía que algo le había pasado a Hoono, así que salió corriendo a buscarlo. Para su horror, descubrió a Hoono tendido inmóvil en la calle desierta. Presa del pánico, llamó a una ambulancia para que lo llevara al hospital. Afortunadamente, tras recibir tratamiento médico, salió del peligro. Durante la estancia de Hoono en el hospital, Yerrin permaneció a su lado, atendiendo cada comida y cada momento de su sueño. La pareja dejó temporalmente de lado todos los conflictos y dudas, permaneciendo fieles solo a sus sentimientos. Yerrin le dedicó todo su tiempo a Hoono, lo acompañaba a pasear por los jardines del hospital, y atesoraba cada uno de esos raros y tranquilos momentos juntos. En una tarde ventosa, Hoono finalmente expresó todos los sentimientos que había reprimido en lo más profundo de su ser. Confesó que durante el último año había albergado un intenso odio hacia Yerrin, creyendo que ella era cómplice de la muerte de su hermano menor. Creía que estar con ella lo pondría en peligro, al igual que le había pasado al profesor Jin. Sin embargo, irónicamente, cada vez que estaba cerca de Yerrin, se sentía atraído por una fuerza invisible e irresistible. Intentó resistirse con la razón. Utilizó la muerte del profesor Jin como barrera entre ellos. Pero, al final, su corazón prevaleció sobre todo lo demás. No podía dejar de amarla. Ese amor retorcido solo intensificaba su dolor y su tormento. Esa noche, antes de dormir, Hoono apretó con fuerza la mano de Yerrin, mientras ella le cantaba una nana. Su dulce voz lo arrulló rápidamente hasta dormirlo, mientras Yerrin miraba a su amado con ojos adoradores. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, tomó en silencio una dolorosa decisión. Mientras tanto, Yeon-ho, borracha, llegó a la casa de Taeo, y exigió ansiosamente saber la verdadera naturaleza de su relación. ¿Eran colegas, amantes o simplemente compañeros sexuales que satisfacían sus necesidades físicas? Ella ansiaba desesperadamente una identidad, una prueba de que ocupaba un lugar especial en su corazón. Sin embargo, la respuesta de Taeo fue fría y decisiva. La elogió como una chica excelente y con talento, pero declaró con severidad que ella no merecía su tiempo. Yeon-ho se derrumbó por completo. No podía aceptar la ruptura. Juró hacer que Taeo se arrepintiera por el resto de su vida. Después de despedir a Yeon-ho, Taeo se apresuró a ir a la oficina del profesor. Presa del pánico, Taeo le preguntó si había ordenado a sus hombres que emboscaran a Hoono. El profesor lo negó. Taeo le advirtió que sería mejor que no se entrometiera en este asunto de nuevo, o estaría en peligro. El profesor golpeó la mesa con un puñetazo que resonó en la habitación. «Todo esto es culpa tuya», le rugió a Taeo, con los ojos inyectados en sangre. Creía que todo lo que había salido tan mal ese día era culpa de Taeo. Si Taeo no hubiera tomado esas medidas innecesarias, el profesor Jin no habría tenido un final tan injusto. También le recordó a Taeo que ahora estaban del mismo lado, y que, por lo tanto, debían actuar con la máxima cautela en todos sus asuntos. Taeo respondió que solo deseaba convertirse en director de orquesta y contribuir a la música. El profesor, argumentó, era yerno de un determinado chaebol. Sin embargo, explotaba el deseo de los estudiantes pobres de estudiar en el extranjero para blanquear dinero. Después de que Taeo se marchara, el profesor descargó su furia lanzando objetos con rabia. Poco después, el conductor lo visitó y confirmó que las afirmaciones de Hoono y Yerrin eran ciertas. Hoono se había acercado a él y le había ofrecido dinero para comprar las pruebas que buscaba el profesor. Tuvo la audacia de chantajear al profesor. El profesor se vio acorralado. Estaba furioso.
pero impotente. No tuvo más remedio que aceptar la realidad de estar siendo manipulado. La situación dio un nuevo giro. Jerren, deseando dar a Hono una respuesta satisfactoria, y asegurar la libertad tanto para ella como para él, se entregó voluntariamente a la comisaría. Confesó ser la asesina que mató al profesor Jin un año antes. Exigió a la policía que reabriera la investigación del caso. Sin embargo, un agente corrupto transmitió en secreto esta información al profesor. Este ordenó inmediatamente a la policía que encontrara la manera de eliminar a Jerrin. La policía informó fríamente a Jerrin de que el caso del profesor Jin había sido clasificado como un accidente con fuga y que el expediente llevaba mucho tiempo cerrado, sin nuevas pruebas. No podían reabrir el caso. Jerrin salió de la comisaría desesperada. Apagó su móvil e ignoró todas las llamadas de Hono, aunque habían compartido momentos juntos solo 2 días antes. La muerte del profesor Jin era como una espina clavada en sus corazones. Cuanto más se acercaban, más profundizaban en las heridas del otro. Esa noche, Jerrin revivió en sus sueños el terror de aquella noche en el almacén. Ella y el profesor Jin habían estado atados juntos. Para calmar su miedo extremo, él cantó una canción tranquilizadora. De repente, la puerta del almacén se abrió. Entró un misterioso hombre vestido de negro, con un cuchillo reluciente en la mano. Jerrin se despertó sobresaltada, empapada en sudor. Intuía vagamente que los ojos del hombre vestido de negro le resultaban familiares, como si lo hubiera visto antes en algún sitio. Al no poder contactar con Jerrin, Hono se preocupó mucho, temiendo que le hubiera ocurrido alguna desgracia. En ese momento, Yeon-ho llamó de repente a Hono, afirmando que tenía secretos sobre la muerte del profesor Jin. Cuando se reunieron, Yeon-ho le puso una condición: le revelaría la verdad, pero a cambio, Hono debía encontrar la manera de expulsar a Taeo de la orquesta. Yeon-ho recordó que, un año atrás, cuando toda la orquesta había ido a la villa del profesor para una fiesta, su coche iba repleto. Había salido a buscar un taxi y vio por casualidad a Jerrin también tratando de parar uno. El profesor Jin se detuvo para dejar que Jerrin subiera a su coche. Pero, sospechosamente, otro vehículo seguía de cerca al coche de Jerrin. El conductor de ese coche no era otro que Taeo. Al oír esto, Hono se enfrentó a Taeo con un cuchillo como prueba. Hono exigió saber por qué Taeo había seguido en secreto el coche de su hermano ese día. ¿Había matado Taeo al profesor Jin? Desde que Jerrin había perdido la memoria, Taeo se había mantenido atento a su lado. ¿Era porque temía que Jerrin pudiera revelar sus crímenes al recuperar la memoria? Taeo respondió con calma, que no tenía ningún motivo para matar al profesor Jin. En cuanto a su cercanía con Jerrin, se debía únicamente a un afecto genuino. Incluso después de despedir a Hono, la furia de Taeo seguía intacta. Inmediatamente buscó a Yeon-ho. Le exigió con severidad que le explicara por qué se había atrevido a inventar la historia de que él había seguido al profesor Jin. Ante su ira, Yeon-ho se limitó a soltar una provocadora y fría carcajada. Afirmó con firmeza que esos hechos eran totalmente ciertos y que ella los había presenciado de primera mano. Señaló que Taeo había sido ascendido a director ejecutivo apenas un año después de la muerte del profesor Jin. Insinuó que debía haber fuerzas poderosas respaldándolo. Finalmente, Yeon-ho declaró sin rodeos, con una expresión cruel y burlona, que independientemente de si Taeo lo admitía o no, esperaría el día en que cayera por el precipicio. Mientras tanto, el tío de Jerrin fue dado de alta del hospital. Su tía invitó a Taeo a cenar como gesto de agradecimiento. Taeo se apresuró a pedirle a Jerrin sugerencias para el regalo. Al verlo llegar sin aliento, ella le preguntó con preocupación. Inesperadamente, Taeo aprovechó el momento para abrazarla. Irónicamente, Hono llegó justo en ese instante, y fue testigo de esta tierna escena. Los celos lo consumieron, dejándolo profundamente inquieto. Jerrin, desconcertada, empujó a Taeo. Taeo ignoró por completo la presencia de Hono. Con calma, tomó la mano de Jerrin mientras se sentaban a comer. Durante toda la comida, Jerrin se sentó distraída, como si le hubieran robado el alma. La expresión decepcionada de Hono no dejaba de repetirse en su mente. Sin embargo, Taeo no parecía preocupado por el hecho de que la mujer que amaba estuviera pensando en otro. Se mantuvo firme y declaró que haría todo lo que estuviera en su mano para conquistarla. Al mismo tiempo, le rogó a Jerrin que le diera una oportunidad. Después de la incómoda cena, Jerrin se apresuró a volver a casa. Encontró a Hono todavía esperando pacientemente en su puerta. Incapaz de ocultar su dolor, Jerrin confesó que había ido a la comisaría para entregarse, pero que la habían rechazado. Conteniendo las lágrimas, le explicó con el corazón destrozado: mientras no se aclare la muerte del profesor Jin, yo sigo siendo sospechosa. ¿Y una sospechosa? No es digna de tu amor. Hono abrazó a Jerrin, que lloraba desconsoladamente. Sin embargo, ella no se atrevía a anhelar ese calor familiar. Luchando por liberarse, declaró que deseaba poner fin a su relación. Aunque sus palabras eran amargas, su corazón permaneció inaudible. Inconscientemente, se encontró en la sala de ensayos de la orquesta, simplemente para escuchar a Hono tocar el piano. Casualmente,
Taeo estaba en un rincón en ese mismo momento. Taeo se dio cuenta de que la melodía que tocaba Hoono era la misma canción que Yerrin le había cantado en el hospital. Yerrin estaba allí de pie, con lágrimas rodando por sus mejillas. Cada nota, cargada de tristeza, era como un golpe directo al corazón de Yerrin. Desataba todo el anhelo y la agonía que llevaba meses reprimiendo en lo más profundo de su ser. Al día siguiente, Yerrin llevó a Taeo a comer a la floristería de su tía. La cena transcurría con normalidad, cuando de pronto apareció un empleado a tiempo parcial algo. Cuando Yerrin y Taeo vieron el rostro del hombre, ambos se quedaron paralizados por la sorpresa, y dejaron caer los palillos al suelo, ya que el empleado no era otro que aquel misterioso y peligroso conductor. Después de la comida, Taeo organizó discretamente una reunión privada con el conductor para llegar al fondo del asunto. Taeo exigió saber por qué se atrevía a trabajar en la casa de Yerrin. Ante la furia de Taeo, el conductor solo esbozó una sonrisa siniestra. Explicó descaradamente que, dado que Yerrin había estado indecisa, se había visto obligado a buscar por sí mismo lo que deseaba. Taeo no podía tolerar a una persona tan arbitraria, y le advirtió severamente que él tenía sus propios métodos para lidiar con Yerrin. Le prohibió terminantemente al conductor que tocara a Yerrin. Sin embargo, el conductor no parecía convencido. Le recordó fríamente a Taeo que fue precisamente debido a la tonta interferencia de Taeo que el profesor Jin había perdido la vida ese día. Antes de irse, le lanzó una amenaza sarcástica. Le advirtió a Taeo que tuviera cuidado, o algún día acabaría en la cárcel como él. A última hora de la noche, Yerrin vio por casualidad al conductor forzando la puerta de la floristería. Cuando se acercó para preguntarle, él balbuceó que se había dejado algo dentro. De repente, ella recordó que la tienda estaba cerrada ese día. ¿Cómo era posible que hubiera entrado y se hubiera olvidado algo? Al ver su expresión de desconcierto, él se ajustó frenéticamente la gorra, tirando del ala para ocultar el rostro. Yerrin alcanzó a ver, sin querer, una larga cicatriz en el dorso de la mano del conductor. En ese instante, los recuerdos pasaron por su mente como un rayo. Recordó haber huido bajo una lluvia torrencial un año antes. El hombre que la perseguía tenía la misma cicatriz. Presa del pánico, resbaló y cayó por la ladera. Aquella figura amenazante se acercaba a ella. Los recuerdos y la realidad brutal se mezclaron en su mente. Yerrin se sumió en un terror absoluto. Se dio la vuelta y echó a correr como un animal asustado en busca de un escape. Sin embargo, el conductor no tenía intención de dejarla escapar. Se aferró a ella como una sombra. Estaba decidido a seguirla. En su frenética huida, las piernas temblorosas de Yerrin la hicieron tropezar y caer. El conductor se acercó tranquilamente, mirando a la chica que se encogía a sus pies. Luego esbozó una sonrisa escalofriante. La saludó con una voz que helaba los huesos, y le recordó que hacía mucho tiempo que no se veían. Acorralada, Yerrin le suplicó que le dijera qué estaba buscando. Le prometió que le ayudaría a encontrarlo, siempre y cuando abandonara la floristería y no hiciera daño ni a su tío ni a su familia. Entonces él reveló un secreto impactante. El día del incidente del almacén, había una tercera persona presente además de él y el profesor Jin. Admitió haber apuñalado al profesor Jin, pero la herida no había sido mortal. El individuo que realmente acabó con la vida del profesor Jin fue esta tercera y misteriosa figura. Creía que la pista podría estar en la Academia de Música. El bolígrafo que buscaba era la clave para desenmascarar al verdadero culpable. Yerrin regresó a casa llena de dudas. Buscó en todos los rincones, pero no encontró ningún bolígrafo que se ajustara a su descripción. De repente se le ocurrió que podría estar entre las pertenencias del profesor Jin. Así que decidió registrar la casa de Hoono, para no levantar sospechas. Inventó una excusa. Quería revisar las pertenencias del profesor Jin, dijo, por si algo le ayudaba a recuperar la memoria. Hoono, sin sospechar nada, sacó todas las pertenencias de su hermano para que ella las revisara. Como era de esperar, Yerrin descubrió un bolígrafo peculiar en el bolsillo del abrigo del profesor Jin. Discretamente, escondió el bolígrafo dentro de su manga. Un conflicto profundo la atenazaba. ¿Debía contarle la verdad a Hoono o ocultársela? Al final, decidió guardar silencio. Hoono, franco y sincero como era, no sospechó nada. No captó los motivos ocultos tras sus acciones. Simplemente deseaba ayudar a Yerrin a resolver el asunto rápidamente. Así, Hoono se acercó al conductor e insistió en que abandonara la floristería de inmediato. Sin embargo, el conductor persistió en su actitud arrogante y codiciosa. Exigió a Hoono que le trajera el dinero primero antes de continuar con las negociaciones. Como Hoono deseaba una resolución pacífica, prometió reunir los fondos lo más rápido posible. Mientras Hoono se apresuraba a conseguir el dinero, Yerrin optó por una acción encubierta. Fue sola a reunirse con el conductor para una transacción privada. Le entregó ese bolígrafo crucial. Al mismo tiempo, lo presionó sin descanso para que revelara la identidad de la tercera persona presente en el almacén esa noche. Sin embargo, su naturaleza traicionera volvió a aflorar, cuando declaró descaradamente que había cambiado de opinión. Cumpliría su promesa de abandonar la floristería, pero tenía la intención de conservar la información crucial sobre el asesino para venderla a otra persona por un precio más alto. Yerrin, traicionada, estaba furiosa, pero impotente para actuar. Justo cuando se daba la vuelta para marcharse,
Él pronunció de repente un comentario críptico. Expresando su deseo de hacer buenas obras y acumular méritos, le dijo que si le pasaba algo, ella debía buscar con cuidado, ya que podría haberle dejado un regalo especial. Sin embargo, Jerrin lo descartó como una simple tontería. Se marchó enfadada, sin prestar atención a nadie. Más tarde, el conductor llevó la pluma al profesor. El profesor se llenó de alegría en cuanto vio el bolígrafo. Se abalanzó hacia él para arrebatárselo. Pero el conductor lo recuperó rápidamente. Amenazó al profesor, insistiendo en que debía pagarle el importe total antes de entregárselo. El profesor se enfureció, a regañadientes. Accedió a pagar la mitad del depósito por adelantado. Sin embargo, su codicia no tenía límites. El conductor pronto cambió de opinión. Supuso que, además del profesor, muchos otros seguramente pagarían un precio más alto por poseer este bolígrafo mortal. Encontraría la forma de subastarlo al mejor postor, claro, incapaz de aceptar que se ocultara la verdad. Hoono se reunió de nuevo con el conductor. Le suplicó encarecidamente que le explicara lo que realmente había sucedido el día en que falleció el profesor Jin. Ante la insistencia de Hoono, el conductor finalmente reveló una información crucial. Jerrin no fue quien realmente mató al profesor Jin, aunque Jerrin había apuñalado al profesor Jin en un momento de pánico. La herida no era mortal. El verdadero asesino era otra persona. El conductor también le puso una condición a Hoono. Si quería saber la identidad de esa persona, debía pagar por la información. El día de la crucial actuación de la orquesta, el conductor se reunió en secreto con Tayo. Con una sonrisa de satisfacción en el rostro, se jactó con arrogancia de que Jerrin le había ayudado a localizar el bolígrafo que contenía pruebas cruciales. También reveló que, años atrás, le había revelado a ella que había una tercera persona presente en el almacén, armado con pruebas irrefutables. El conductor tenía ahora el control total. Había acorralado a sus oponentes. Descargó su odio profundo y latente sobre el profesor y Tayo. Estos dos lo habían incriminado a sangre fría, convirtiéndolo en un asesino. Lo habían obligado a seguir el camino del crimen. Y aún así lo traicionaron, intentando privarlo del dinero que se merecía. A sus ojos, el profesor no era más que un hipócrita. En cuanto a Tayo, era totalmente indigno de ejercer de director. Antes de marcharse, le entregó a Tayo una fotografía, acompañada de una escalofriante amenaza. Le sugirió sarcásticamente que disfrutara de esta última actuación, ya que a partir de ese día, Tayo nunca más tendría la oportunidad de subir al escenario. Hoono observó disimuladamente el encuentro del conductor con Tayo, pero la distancia era demasiado grande para que pudiera escuchar su conversación. La actuación continuó y concluyó con un espléndido final. Jerrin felicitó calurosamente a Hoono, ya que era su primera aparición oficial en un escenario importante. Su actuación había sido excepcional. Sin embargo, en la fiesta de celebración, Tayo parecía profundamente inquieto, sudando profusamente. Se sentó aturdido en el suelo. Encargó a Jerrin que cuidara de su abuela, antes de marcharse con la ayuda del jefe de departamento para ir al médico. Mientras tanto, Hoono se escabulló de la reunión, y llamó a Jerrin a la sala de ensayos desierta. Allí, le confesó que había vuelto a encontrarse con el conductor. El conductor confirmó que el asesino del profesor Jin no era Jerrin, sino otra persona. Hoono sintió un profundo arrepentimiento por haber albergado odio y sospechas hacia ella todo este tiempo. Ahora que el nudo de su corazón se había desatado, podía dejar a un lado todas las cargas y dedicarse por completo a estar a su lado. Al escuchar la confesión de Hoono, Jerrin se sintió profundamente inquieta. Quería decirle que le había dado el bolígrafo al conductor, pero le faltó el valor para hablar. Sin embargo, se produjo un giro inesperado en los acontecimientos. El conductor falleció repentinamente. Su cuerpo fue descubierto al pie de una escalera en un edificio. Esta noticia sumió a todos los miembros de la orquesta en un profundo pánico. La repentina muerte del conductor sumió a Jerrin en un pánico distinto, más profundo. Tenía un mal presentimiento. Buscó a Hoono para expresarle sus sospechas de que la muerte del conductor podría estar relacionada con sus acciones. Al ver la expresión de sorpresa de Hoono, Jerrin confesó que había cogido en secreto el bolígrafo de las pertenencias del profesor Jin y se lo había dado al conductor. Hoono se quedó completamente atónito. Le reprochó que no le hubiera consultado antes. Si lo hubieran sabido antes, podrían haber descubierto el secreto que se escondía dentro del bolígrafo. Pero ya era demasiado tarde. Echarle la culpa a alguien ahora no servía de nada. Hoono consoló a Jerrin y la animó a mantener la calma. Si alguien le preguntaba, debía insistir en que no conocía a la víctima. Poco después, Hoono buscó a Tayo y le confesó que había visto con sus propios ojos cómo Tayo se reunía con el conductor antes de su muerte. Hoono sospechaba que Tayo había sido quien lo había empujado por las escaleras. Tayo respondió con frialdad, exigiendo a Hoono que presentara pruebas, ya que, de lo contrario, se trataba de una acusación infundada. Mientras tanto, Yeon-ho también sospechaba que Tayo era el culpable. Al reunir todas las pistas, Yeon-ho se dio cuenta de que, desde la llegada de Jerrin, el comportamiento de Tayo había cambiado drásticamente. Llegó a la conclusión de que Jerrin debía de ser la testigo del caso del profesor Jin de hacía años. Si Jerrin recuperaba la memoria,
Taeo no podría escapar de su culpa. Por eso la mantenía a su lado. Sin embargo, frente a Yeonho, Taeo volvió a insistir en que no había matado a nadie. Sus sentimientos por Yerrin eran totalmente sinceros. Hono decidió descubrir la verdad. Comenzó a seguir a Taeo en secreto. Se topó con Taeo reuniéndose en secreto con el profesor. Durante un tenso intercambio, ambos sospecharon que el otro había asesinado al conductor. Taeo acusó al profesor de ser despiadado y cruel, afirmando que tenía 2 vidas en sus manos, que había matado tanto al profesor Jin como al conductor. Sin embargo, el profesor lo negó rotundamente, y exigió a Taeo que presentara pruebas. Taeo dedujo que las pruebas del caso del profesor Jin estaban en poder del conductor. Por lo tanto, el profesor lo había eliminado para cubrir sus huellas. Al ver que el profesor se negaba obstinadamente a confesar sus crímenes, Taeo decidió presionarlo aún más sobre un antiguo remordimiento. Le preguntó por qué, entre tantos estudiantes destacados, el profesor había elegido específicamente a alguien como él para estudiar en el extranjero. El profesor respondió con calma que la razón era simple. Veía en Taeo a su yo más joven. Sin que ellos lo supieran, Hono había estado acechando cerca, grabando en secreto toda la tensa conversación. Aprovechando la oportunidad, se enfrentó directamente al profesor. Sin dudarlo, exigió saber quién había asesinado al profesor Jin. ¿El profesor o Taeo? Ante la severa acusación, el profesor mantuvo la compostura, negó vehementemente el crimen, y cuestionó la exigencia de pruebas concluyentes. Hono levantó su teléfono y le advirtió fríamente que tenía la grabación de su conversación anterior. Estaba seguro de que sería una prueba útil en el juicio. Luego se dio la vuelta y se alejó con determinación inquebrantable, dejando atrás al profesor, que lo observaba con una mirada llena de odio. Yerrin no recibió respuestas claras de la policía. Se esforzó por recordar la última vez que había visto al conductor. De repente, le vino a la mente un detalle. Él le había pedido al dueño del bar que pusiera una vieja canción. Misteriosamente, había mencionado que le dejaría un regalo, así que decidió averiguarlo por sí misma. Al día siguiente, volvió al bar que había visitado antes para preguntar por la situación, pero antes de que pudiera decir nada, llegó la policía para investigar el comportamiento inusual de la víctima antes de su muerte. El propietario informó a la policía de que el conductor había infringido las normas de tráfico, y que había comprado un ramo de flores especial. Entre ellas había varias rosas amarillas. El detalle de esa rosa amarilla impactó a Yerrin como un rayo. Recordó haber visto un ramo idéntico en el suelo de la oficina de Taeo. Lo recogió y lo volvió a colocar sobre el escritorio. Yerrin regresó inmediatamente a la oficina de Taeo para buscar el ramo, pero había desaparecido. Mientras rebuscaba en los cajones de su escritorio, descubrió, para su horror, el cuchillo, utilizado para herir al profesor Jin. La espantosa escena de estar atada en el oscuro almacén inundó de repente su mente, golpeando violentamente en su cabeza. Justo cuando las emociones de Yerrin alcanzaban su punto más caótico, Taeo regresó. La vio sosteniendo el cuchillo, con expresión aturdida, mientras Yerrin miraba fijamente a los ojos de Taeo. Un escalofrío le recorrió la espalda, haciendo que se estremeciera involuntariamente, pues se dio cuenta con horror de que esa mirada coincidía perfectamente con la mirada fría e impenetrable del misterioso hombre de negro que había aparecido en el almacén hacía tantos años. Con la voz quebrada por el miedo, Yerrin logró articular la pregunta que la atormentaba. ¿Tú estabas allí, en el almacén, aquella noche? Ante esta acusación, él se mantuvo inquietantemente sereno. Taeo explicó con calma que, en realidad, el cuchillo lo había dejado allí Hono. También admitió que Hono había sospechado alguna vez de él como culpable, pero insistió en su propia inocencia. Nunca había cometido un acto tan brutal. A pesar de las negativas de Taeo, Yerrin estaba segura de que él era el hombre que había aparecido en el almacén aquel año. Sin embargo, también entendía que, sin pruebas, nadie la creería. Yerrin se derrumbó de dolor. Taeo había sido la persona a la que más admiraba en su carrera. Era un brillante director de orquesta al que siempre había tenido en alta estima. Ahora esa imagen se había hecho añicos, revelando a un individuo aterrador. Yerrin buscó a Hono, y le contó el recuerdo que acababa de evocar. Confirmó que el hombre de negro del almacén era Taeo, aunque llevaba una máscara. Había reconocido su mirada gélida. Hono también le expresó a Yerrin su creencia de que el profesor y Taeo estaban confabulados. Hono le advirtió a Yerrin, de ahora en adelante, ten mucho cuidado con ese profesor. Es un zorro astuto. Poco después, llegó la policía para investigar la relación entre Taeo y el conductor. Taeo mintió hábilmente, afirmando que el conductor era un admirador suyo. Su respuesta fue tan convincente que logró despistar a la policía por completo. Después de que los agentes se marcharan, Hono volvió a visitar a Taeo. Taeo admitió que el profesor Jin había sido en otro tiempo un amigo íntimo, pero que, por alguna razón crucial, se había visto obligado a traicionar esa amistad. Hono criticó airadamente a Taeo, pero Taeo creía que alguien de origen acomodado como Hono nunca podría comprender su sufrimiento. Taeo declaró en voz alta que su vida había sido dura, llegando incluso a plantearse vender sus propios órganos para pagar las tasas de matrícula. Todo ese esfuerzo, todo el sudor y las lágrimas, tenían un solo objetivo: llegar a ese prestigioso podio.
Ser director de orquesta, ahora que su sueño se había hecho realidad. Lo protegería a cualquier precio. Hono replicó fríamente que Taeo no era digno de ser director de orquesta, ni merecía el respeto de nadie. Hono afirmó que, aunque Taeo no hubiera cometido directamente el asesinato, seguía siendo un cómplice efectivo. Esta afirmación tuvo un profundo impacto psicológico en Taeo. Regresó a su oficina sin aliento. Taeo recordó su último encuentro con el conductor en la escalera. El conductor se había aferrado a él como una sanguijuela, insaciable y ruidoso, llenándolo de repugnancia. Tras una fuerte discusión entre ellos, el conductor había acusado a Taeo de cometer todas las viles acciones que él no se atrevía a admitir. En un momento de impulso, Taeo había empujado accidentalmente al conductor por las escaleras, lo que le había causado la muerte. Volviendo al presente, Hono fue a la residencia del conductor en busca de pistas. Descubrió un valioso recibo de depósito. Siguiendo la dirección que figuraba en el recibo, fue al trastero, pero le dijeron que la bolsa ya había sido recogida. Después de revisar las imágenes de las cámaras de seguridad, Hono se dio cuenta de que la persona que había cogido la bolsa no era otra que Taeo. Resultó que Taeo había visitado al profesor, utilizando el bolígrafo que encontró en la bolsa del conductor como moneda de cambio. Exigió que le entregaran el bolígrafo como prueba. A cambio, el profesor debía garantizar que su puesto en la orquesta no se viera afectado. Justo cuando Hono estaba a punto de informar a Taeo de que había cogido la bolsa con las pruebas, llegó la policía. Lo acusaron de ser el sospechoso del asesinato del conductor y lo arrestaron inmediatamente. El motivo fue un chivatazo de que Hono había estado involucrado en un violento altercado con la víctima. Tras revisar las imágenes de las cámaras de seguridad, la policía descubrió que Hono había estado peleando con el conductor. A partir de ese momento, la policía sospechó que Hono había matado al conductor para vengar a su hermano. El repentino arresto de Hono sumió a Jerrin en una gran confusión. Temía que Taeo estuviera tramando inculpar a un hombre inocente. Por lo tanto, se apresuró a buscar a Taeo y le instó a que se entregara valientemente. Taeo no debería haber sido tan cruel como para convertir a Hono en su chivo expiatorio. Sin embargo, ante su sincera súplica, Taeo se limitó a responder con frialdad: cualquiera puede decir lo que quiera, pero tú no. Al mismo tiempo, le lanzó un desafío: si quería que confesara, debía aportar pruebas concluyentes. Afortunadamente, al carecer de pruebas directas, Hono fue puesto en libertad tras ser incluido en la lista de sospechosos. Jerrin pudo finalmente respirar aliviada, tras haber descargado su corazón. Tras la liberación de Hono, este llevó a Jerrin a ver al profesor, su venerado maestro de la escuela de música. Durante su intensa conversación, el profesor no pudo ocultar su angustia, atormentado por la culpa de haber empujado inadvertidamente a Jerrin y al profesor Jin a una dolorosa tragedia. Cuando presentó a Jerrin como asistente del profesor Jin, recordó que el profesor Jin le había confesado una vez que su alumno sentía un profundo afecto por Jerrin. Sin embargo, el profesor Jin había enterrado esa angustia en lo más profundo de su ser, sabiendo que el corazón de ella ya pertenecía a otro. Después de la reunión, Jerrin regresó a casa para compartir una comida humeante con sus dos tíos. Sus pensamientos vagaban sin rumbo fijo, cuando, de repente, un recuerdo crucial le atravesó la mente como un rayo. Recordó las crípticas instrucciones del conductor. Había mencionado que preparara una pequeña bolsa para esconderla en su lugar favorito. También había insistido en que solo debía buscarla después de su fallecimiento. Sin dudarlo, Jerrin decidió volver a la tienda de comestibles donde lo había encontrado para pedir pistas. El tendero confirmó que el conductor había dejado allí el objeto. Le pidió que esperara pacientemente un momento. Sin embargo, cuando Jerrin descubrió que el profesor también estaba presente, se produjo una situación peligrosa. Temiendo ser descubierta, mintió apresuradamente al tendero diciendo que tenía un asunto urgente y se marchó rápidamente. Pero el profesor había visto a Jerrin. Rápidamente la persiguió y la obligó a llevarlo a su casa. Durante el trayecto, la interrogó sin cesar sobre lo que sabía del caso. Al mismo tiempo, la amenazó con que, si se atrevía a revelar algo, su futuro quedaría completamente arruinado. Afortunadamente, Hono llegó a tiempo para rescatar a Jerrin. Criticó sin rodeos al profesor por presionar a la policía, lo que había llevado a su detención injusta. También reveló que Taeo había cogido la bolsa que contenía las pruebas de los delitos del profesor. Hono le advirtió que cesara inmediatamente sus despreciables acciones, ya que el día de su encarcelamiento se acercaba. En cuanto el profesor se marchó, Hono pidió ayuda a Yeon-ho. Le informó de que Taeo tenía la bolsa que contenía el bolígrafo. Esta era la prueba más importante que vinculaba al profesor Jin con la muerte injusta. Hono imploró a Yeon-ho que le ayudara a recuperar esa prueba. Al mismo tiempo, intentó conmoverla con palabras llenas de remordimiento, y le lanzó una pregunta que a Yeon-ho le llegó al alma: si realmente amaba a Taeo, se quedaría de brazos cruzados viendo cómo el hombre al que apreciaba caía paso a paso en el abismo del crimen, hasta que no tuviera vuelta atrás. Aunque los sentimientos de Yeon-ho por Taeo eran profundos, su amor no era ciego. Después de pensarlo detenidamente, Yeon-ho decidió visitar a Taeo. Le expresó con franqueza su profunda preocupación por la ambigua relación entre el profesor y la profesora. Le aconsejó sinceramente que,
si realmente había cometido un asesinato sin darse cuenta. Debía entregarse valientemente para solicitar clemencia ante la ley. Sin embargo, él respondió a esta preocupación con total indiferencia. Le exigió fríamente que nunca se entrometiera en sus asuntos privados. En medio de la tensa situación, Ho-oh y Ye-rin lograron disfrutar de unos raros momentos de tranquilidad juntos. Cocinaron y charlaron juntos. Descubrieron muchas coincidencias divertidas de su pasado. Ye-rin y Yeon-ho habían sido compañeras de clase en la universidad. Ho-oh había sido asistente de profesor en esa clase. Resultó que se habían cruzado varias veces a lo largo de sus vidas sin darse cuenta. Mientras tanto, Eunmi hojeaba el viejo diario de Ye-rin y descubrió una fotografía de Ho-oh, con su nombre real escrito debajo. En ese momento, Tae-oh, desesperado por salvar su precaria posición como director, tramó un plan para eliminar a Ho-oh de la lista de actuaciones próximas. Ho-oh, negándose a ceder, presentó informes financieros falsificados en los que se detallaban las prácticas corruptas de la orquesta, y los utilizó para coaccionar al jefe del departamento para que apoyara su causa. Al salir de la oficina, Ho-oh se fijó en que la asistente de Tae-oh parecía visiblemente agitada, recordando cómo ella había buscado frenéticamente a Tae-oh la noche de la actuación. Sospechó que ella tenía la clave de la coartada de Tae-oh. Ho-oh la confrontó y la presionó para obtener respuestas. La asustada asistente confesó que, a través de la ventana de la sala de espera, había visto una figura sospechosa esa noche. Luego huyó apresuradamente, armado con pruebas suficientes. Ho-oh entregó a la policía la grabación en vídeo de la discusión de Tae-oh con el profesor. En las imágenes, ambos hombres mencionaban repetidamente al conductor. La policía citó inmediatamente a Tae-oh para interrogarlo. En la comisaría, Tae-oh afirmó astutamente que el profesor sospechaba que él había asesinado al conductor, y que esa era la causa de su discusión. Insistió en su inocencia. Al no haber pruebas suficientes para acusar a Tae-oh, fue puesto en libertad. En cuanto Ho-oh salió de la comisaría, buscó al profesor para resolver el asunto. Le dio la mala noticia sin rodeos. Las pruebas del vídeo habían caído en manos de la policía. Esto significaba que el profesor pronto sería citado por las autoridades para ser interrogado. El profesor se enfureció al oír esto. Negó cualquier implicación en los intentos de culpar a otros. Sin embargo, Tae-oh no le ofreció ninguna vía de escape. Lanzó un ataque decisivo, amenazando con revelar la verdad. El propio profesor había orquestado el asesinato del profesor Jin un año antes. Al darse cuenta de su fatal vulnerabilidad, la postura agresiva del profesor se suavizó al instante. Sin otra alternativa, suplicó humildemente discreción. Desesperado, incluso invocó el estatus de la abuela de Tae-oh como escudo, intentando persuadirles para que mostraran clemencia. Sin embargo, Ye-rin respondió a su súplica con una indiferencia despiadada. Tae-oh le recordó que Ye-rin había comenzado a recordar los acontecimientos del almacén años atrás. Al mismo tiempo, Tae-oh le advirtió que cuando ella recuperara por completo la memoria algún día, ambos se quedarían sin salida, y acabarían enfrentándose a toda la fuerza de la ley. El profesor se dio cuenta de que el verdadero peligro era inminente, y huyeron presas del pánico. Su siguiente objetivo no era otro que Ye-rin, la única testigo que quedaba y a la que había que eliminar. La historia concluye con detalles apasionantes. En la cafetería, Ye-rin aceptó el CD de música que el conductor le había dejado discretamente. Sin embargo, cuando se disponía a marcharse, el profesor apareció de repente y la llamó para que volviera. Ye-rin, aterrorizada, echó a correr, pero él la persiguió sin descanso. Encontró un rincón apartado donde esconderse, y rápidamente llamó a Ho-oh para pedirle ayuda. Solo logró decir unas pocas palabras inconexas antes de que el profesor descubriera su escondite. Al darse cuenta de que Ye-rin estaba en peligro, Ho-oh se apresuró a buscarla. Mientras tanto, mientras Ye-rin huía, vio como un coche se desviaba sin control hacia una colegiala que cruzaba la calle. En ese momento de peligro, Ye-rin se lanzó instintivamente hacia adelante, empujando a la niña a un lugar seguro. Pero no logró esquivar el vehículo que se acercaba. El violento impacto lanzó a Ye-rin a la carretera. Ese momento de vida o muerte despertó todos sus recuerdos dormidos. Una imagen histórica completa se presentó claramente ante sus ojos. Recordó la vez que ella y el profesor Jin iban en coche a su casa, y descubrieron que alguien los seguía. El profesor Jin giró frenéticamente el volante, intentando despistar a los perseguidores. Creía que los habían evadido. Sin embargo, el misterioso vehículo aceleró de repente, chocando con su coche y provocando un accidente. Después, a ambos les vendaron los ojos, les esposaron y los encerraron en un frío almacén. Para calmar a la aterrorizada Ye-rin, el profesor Jin le cantó una canción para consolarla, con la intención de confesarle sus sentimientos en ese mismo momento. De repente, entró un hombre vestido de negro. Dejó caer un cuchillo junto a Ye-rin, y les indicó que cortaran las ataduras y huyeran inmediatamente. Cuando el hombre le quitó la venda de los ojos, Ye-rin se quedó atónita al reconocer esos ojos familiares como los de Tae-oh. Rápidamente utilizó el cuchillo para cortar las ataduras del profesor Jin, aferrándose al cuchillo con fuerza para defenderse. Huyó con él bajo la lluvia torrencial. Durante la huida, a Ye-rin se le salió un zapato. El profesor Jin se lo recogió amablemente. De repente,
Un coche se acercó a ellos a una velocidad asombrosa a través de la lluvia. El profesor Jin agarró rápidamente a Jerrin y la empujó hacia el arcén, evitando la colisión. Irónicamente, durante la caída, el cuchillo que Jerrin tenía en la mano apuñaló accidentalmente al profesor Jin en el abdomen. Pero la terrible experiencia aún no había terminado. El coche imprudente siguió avanzando a toda velocidad, lanzando a Jerrin por los aires. Ese fue el trágico momento que había atormentado a Jerrin durante el último año. De vuelta al presente, Hoono llevó a Jerrin a urgencias. La tía de Jerrin y Eunmi estaban furiosas. Acusaron a Hoono de perturbar la tranquila vida de Jerrin. Desde que había aparecido, le rogaron que la dejara en paz y se mantuviera alejado. Hoono se quedó allí, consumido por el remordimiento, cuando recibió unas imágenes cruciales enviadas por el asistente de Taeo. Las imágenes mostraban claramente a Taeo y al conductor enzarzados en una fuerte discusión en la escalera. Posteriormente, Taeo empujó al conductor al suelo, lo que le causó la muerte. Hoono tenía ahora en sus manos la prueba definitiva, el arma con la que acorralar a Taeo. Esperó en el hospital a que Taeo visitara a Jerrin. Luego llamó a Taeo para tener una conversación privada. Hoono le dijo claramente que tenía imágenes que probaban que Taeo era el asesino del conductor. Al mismo tiempo, Hoono presionó a Taeo para que revelara la verdadera identidad del asesino de su hermano. Taeo se mantuvo firme en que no sabía nada sobre el autor del caso del profesor Jin. Hoono le advirtió que, si Taeo seguía sin hablar, más personas correrían peligro. Jerrin podría ser la próxima víctima. Taeo se mantuvo firme en su negación del crimen. Poco después, la asistente publicó de forma anónima las pruebas en vídeo en las redes sociales. La noticia de la implicación del renombrado director en un caso de asesinato conmocionó inmediatamente a la opinión pública, y sacudió a toda la orquesta. Taeo no prestó atención a los rumores. Continuó exigiendo que los ensayos se desarrollaran con normalidad, con una expresión indescifrable, incapaz de soportar ser testigo de los acontecimientos que se desarrollaban. Hoono buscó a Taeo una vez más. Le instó encarecidamente a que se entregara rápidamente, para asegurarse la indulgencia de la ley. Al mismo tiempo, Hoono jugó su carta ganadora. Hoono mencionó el detalle de que Taeo había cogido la bolsa del conductor. Contenía pruebas cruciales. Taeo se había visto obligado a actuar así. Por lo tanto, no podía negarlo. Tenía que admitir la verdad. El bolígrafo contenía pruebas de que el profesor había malversado fondos de la escuela, no pruebas de asesinato. Taeo reveló además que el conductor había lanzado una críptica advertencia al profesor. Le advirtió que no se confiara solo porque el profesor Jin hubiera fallecido, y se confiara sin testigos, ya que algo más que personas podría haber grabado el incidente. Fue precisamente esta inquietante declaración la que llevó al profesor a buscar frenéticamente pruebas. Después de su reunión en el bar, sospechaba constantemente que Jerrin tenía las pruebas. Al oír esto, Hoono entró en pánico y corrió al hospital, temiendo que el profesor pudiera hacer daño a Jerrin. Pero era demasiado tarde. Mientras Jerrin estaba sola en su habitación del hospital, el profesor se coló y cogió el CD de música que había dejado el conductor. Abrió el disco con impaciencia, solo para descubrir que estaba completamente en blanco. Furioso, lo hizo pedazos, y lo tiró por la ventanilla del coche antes de alejarse. Vio que Hoono lo perseguía. Cuando Hoono regresó a la sala, Jerrin había recuperado la conciencia, y recordó el origen del CD. Era precisamente el disco que el profesor Jin solía poner en su coche. La prueba realmente crucial era el bolígrafo que ella había cogido sin darse cuenta en la sala y le había entregado al profesor Jin. Ella había supuesto que le pertenecía al profesor. El profesor Jin lo había guardado en su bolsillo con la intención de devolvérselo. En ese momento, Hoono también recordó aquel trágico día. Había asistido al concierto para felicitar a su hermano menor, pero el profesor Jin parecía evitarlo y trataba persistentemente de alejar a Hoono, como si quisiera protegerlo de algún peligro. Inesperadamente, ese bolígrafo se convirtió en la causa de la muerte del profesor Jin. Después de reconstruir todo el incidente, Jerrin llamó a Taeo, llorando desconsoladamente. Se disculpó, llena de remordimiento por haber sospechado que él había orquestado el asesinato del profesor Jin. Le suplicó que la ayudara a idear una trampa para atrapar al verdadero culpable. Al día siguiente, Taeo buscó al profesor. Taeo afirmó que, después de dejar marchar al profesor Jin y a Jerrin, descubrió que el profesor no había regresado a casa. Lo siguió en coche. Taeo había sido testigo de cómo un coche atropellaba al profesor Jin. Ante los argumentos contundentes e irrefutables de Taeo, el profesor se vio obligado a quitarse la máscara que llevaba puesta desde hacía tiempo. Se enfureció y gritó que el profesor Jin lo había amenazado primero. Aunque admitió el brutal acto de atropellar al profesor Jin, mantuvo una actitud arrogante y engreída. Respondió que, aunque todos supieran la verdad, no podrían tomar ninguna medida contra él, ya que no tenían pruebas para condenarlo. Después de la reunión, Taeo buscó discretamente a Yeon-ho, y le entregó la llave de su taquilla personal. Taeo le dio a Yeon-ho la llave de su taquilla personal. Si me pasa algo, le dijo en voz baja, entrega lo que hay dentro a Hoono. Poco después, la policía llegó al lugar, y arrestó a Taeo por ser el conductor que se dio a la fuga. Después de que se llevaran a Taeo,
Jeon-ho le dio la llave a Hono. Hono abrió la taquilla de Taeo y descubrió la bolsa del conductor. Dentro había un bolígrafo. Cuando Hono sacó el bolígrafo, encontró una tarjeta de memoria oculta. Esta tarjeta de memoria no solo contenía pruebas de la corrupción del profesor, sino también un escalofriante vídeo capturado por una cámara de salpicadero. En las imágenes, después de que el profesor Jin se cayera y se lesionara, el profesor salió de su coche, lanzó una mirada fría al profesor Jin, que se retorcía de dolor bajo la lluvia, y luego se dio la vuelta y se alejó, totalmente indiferente al destino de la víctima. Aquello era la prueba irrefutable, la prueba de que el profesor no solo había huido, sino que había dejado morir a Jin a sabiendas. Mientras tanto, en el hospital, cuando el profesor reapareció junto a la cama de Jerrin, el ambiente se tensó, exigió agresivamente saber qué le había quitado al conductor. En ese momento, Jerrin mostró un marcado contraste con su habitual actitud frágil, mostrándose completamente intrépida, manteniendo una compostura tranquila y resuelta. Respondió, reveló la verdad sin rodeos, confirmando con firmeza su presencia en la escena aquella noche, porque lo había visto sentado en el asiento trasero a través del reflejo de los faros del coche. Al verse descubierto y ante la vulnerabilidad de Jerrin, el profesor perdió el control, se abalanzó sobre ella con frenesí. Tenía que acallarla, tenía que destruir cualquier prueba. Afortunadamente, en el momento más crítico, la tía de Jerrin vio la escena. Presa del pánico, el profesor huyó al aparcamiento subterráneo para escapar. En el aparcamiento subterráneo, el profesor fue atropellado repentinamente por un vehículo. El conductor no era otro que Hono. Miró a su enemigo con ojos llenos de odio. Apretó con fuerza el volante, con la intención de apuñalar al profesor y vengar a su hermano. Pero en el último momento, pisó el freno y se detuvo ante el profesor. Pero en el último instante, Hono pisó el freno. El coche se detuvo a escasos centímetros del profesor. Respiró hondo. No se rebajaría a su nivel. La justicia, no la venganza, sería el castigo de ese hombre. Hono reprodujo las pruebas en vídeo delante del profesor, que temblaba de miedo. Sabía que todo había terminado. Finalmente, con suficientes testigos y pruebas, el profesor fue acusado de asesinato y malversación. Taeo se vio implicado en la muerte del conductor, pero como la familia de la víctima decidió no presentar cargos, y debido a circunstancias atenuantes como el altercado, recibió un trato indulgente. Jerrin visitó a Taeo. Jerrin lo comprendió entonces. Taeo, a su manera torcida y extrema, había intentado protegerla todo ese tiempo. Una vez que pasó la tormenta, Hono la invitó a acampar. Lejos de todo, fueron unos días de una felicidad simple y una paz profunda, como si la tragedia nunca hubiera existido. Comieron, bebieron y se divirtieron como si la tragedia nunca hubiera ocurrido. Esa noche, Jerrin tomó la mano de Hono y le dio las gracias por haberse encontrado finalmente. Sin embargo, cuando Jerrin se despertó a la mañana siguiente, Hono había desaparecido. Dejó una carta de despedida profundamente afectuosa. Le declaró su amor, pero la marcha del profesor Jin les causó un profundo dolor. No quería que ella siguiera atrapada en el sufrimiento del pasado, así que decidió marcharse, permitiéndole a ella empezar de nuevo. Un año más tarde, Jerrin se unió oficialmente a la orquesta sinfónica. Su humilde sueño de infancia finalmente se había hecho realidad. Taeo dejó la bulliciosa ciudad y regresó al tranquilo campo para enseñar música a niños desfavorecidos. Antes de su partida, se encontró con Jeon-ho una vez más. Intercambiaron una mirada, sonrieron tiernamente y disiparon los rencores del pasado. Durante una gran actuación, Taeo se quedó a cierta distancia, observando en silencio cómo Jerrin brillaba con orgullo en el escenario. Después del espectáculo, Jerrin entró en una tienda de conveniencia para comprar fideos instantáneos. Levantó la vista sorprendida al ver al hombre sentado frente a ella sorbiendo sus fideos con deleite. Era Hono, desaparecido desde hacía un año. Jerrin sintió alegría y enfado a la vez. Le reprochó que se hubiera marchado sin decir nada. Hono sonrió y le confesó que pensaba en ella todos los días. Esta vez, había vuelto. Nunca volvería a dejarla. Allí, en el humilde puesto de fideos instantáneos, sus manos se encontraron y se entrelazaron con fuerza. En sus rostros se dibujó la misma sonrisa, una sonrisa de felicidad reconquistada, que borraba por fin las huellas del dolor. El doloroso pasado había terminado. Ahora, la música y el amor abrirían un nuevo capítulo en sus vidas.